Igual 161 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... La mente de Uchiha Gen era como una supercomputadora que buscaba una solución única entre miles de millones de puntos de datos. A sus ojos, este absurdo fenómeno sobrenatural fue rápidamente despojado de todas sus capas misteriosas, dejando solo una cadena fría y mordaz de lógica. ¿Un funeral? ¿Últimas palabras? Estas almas, convertidas en carbón desde hace mucho tiempo, eran simplemente maestros con obsesiones persistentes, tratando de completar la lección final inconclusa para su último estudiante, Chiyo Saori, antes de su aniquilación completa. A través de la resonancia y la infección, no pretendían revivir a esos ninjas de secuencia X de bajo nivel. En cambio, usaron sus cuerpos como altavoces y pizarrones para buscar un sistema de conocimiento titiritero, trascendiendo la vida y la muerte, en los cimientos mismos de este nuevo mundo. Un deseo infantil de legado. La punta del dedo de Uchiha Gen tocó ligeramente el trono, y el Mangekyō eterno en sus ojos brillaron con indiferencia. Ya que todos están tan ansiosos por enseñar, entonces estableceré el plan de estudios, decidiré quiénes son los estudiantes y calificaré sus trabajos finales. No solo no eligió suprimir este torrente cada vez más intenso de conciencia, sino que decidió detonarlo por completo y luego tragárselo entero. Comando. Activar el plan de lección final inmediatamente. Una orden fría e incuestionable fue transmitida a través de la red neuronal de la Torre Ojo Carmesí a cada unidad de ejecución. De la secuencia X, selecciona de 12 individuos con la mayor resiliencia mental y el mejor talento como titiritero. Con efecto inmediato, ingresarán a la zona de aislamiento 7, llamada Enclave Inframundo, para un entrenamiento intensivo de 7 días a puerta cerrada, con Z0 como único instructor. El sistema principal generará el contenido del entrenamiento en tiempo real. Se anunciará públicamente como aplicación avanzada de sincronización neural y combate de títeres. Orden tras orden, como precisos bisturíes quirúrgicos, diseccionaron rápidamente la estructura interna del imperio, construyendo un nuevo y misterioso escenario. 12 élites de secuencia X, con nuevos números de identificación, ingresaron al campo de entrenamiento completamente blanco, cuyo nombre en código era Inframundo, con sus rostros iluminados por el fanatismo de la obediencia absoluta. El techo y las paredes del lugar estaban densamente grabados con matrices rúnicas impulsadas por el chakra del árbol divino. Eran espectadores, jaulas y el incinerador final. Chiyo Saori, o mejor dicho Z0, permaneció frente a ellos sin expresión alguna. Ella sabía que cada movimiento, cada forma de esta llamada lección, fue diseñada personalmente por Uchiha Gen, analizando en una deconstrucción precisa de los datos de combate a sus maestros fallecidos. En la superficie, estaban aprendiendo técnicas supremas de manipulación de marionetas, pero en realidad, cada acción, cada sello manual, incrustaba sutilmente una estructura de sugestión psicológica conocida como el rito de apertura de la puerta. El objetivo de Uchiha Gen nunca fue detener esta enseñanza de los muertos. Lo que quería era que todos los participantes, incluidos los 12 estudiantes y las 17 almas acechantes detrás de ellos, creyeran que estaban pasando por una herencia sagrada. Sin embargo, el núcleo de esta herencia había sido intercambiado desde hacía mucho tiempo por un miedo extremo a la puerta que conecta la vida y la muerte. Quería que los estudiantes, cuando aprendieran a abrir la puerta, tuvieran el único pensamiento de soldarla personalmente para cerrarla. El tercer día de entrenamiento el ambiente era extremadamente opresivo. Un estudiante, cuyo nombre en código es X1204, estaba practicando un movimiento de taijutsu llamado estrangulamiento cruzado. Esta fue la técnica de combate cuerpo a cuerpo con títulos más preciada de Oniketsu durante su vida, y requería que el practicante simulara instantáneamente la fuerza de torsión extrema de las articulaciones de un título. Justo cuando cruzaba sus manos, a punto de completar el movimiento de bloqueo, su cuerpo de repente se puso rígido. Esas manos, que deberían haber estado llenas de intenciones asesinas, automáticamente formaron un antiguo y complejo sello ritual de mano de una manera extraña que desafiaba los principios musculares. Sus pupilas se dilataron instantáneamente, y una voz seca, como papel de lija, que no era la suya, emergió de su garganta, pronunciando sílaba por sílaba palabras antiguas Uchiha perdidas hacía mucho tiempo. Las cenizas nutren la puerta, la sangre alimenta la llave.
Antes de que terminara de hablar, apareció una sombra oscura. Chiyosa Ori apareció detrás de él como un fantasma, su mano tocando con precisión la parte posterior de su cuello, y el estudiante se desplomó en el suelo sin hacer ruido. Inmediatamente activó la runa de choque en el cuerpo del estudiante de acuerdo con el protocolo de emergencia y reportó un incidente de contaminación mental de nivel 3 a la sala de control principal. Todo el proceso fue fluido y extremadamente rápido. Pero frente a la pantalla de luz del trono de control principal, Uchiha Gen ralentizó esta escena 300 veces. Él vio claramente que el momento en que Chiyosa Ori pronunció esas palabras antiguas no fue después de que el estudiante las pronunció, sino en el instante en que su primera sílaba salió de su garganta. Su reacción no fue una respuesta, sino una premonición. Ella ya sabía lo que pasaría. Interesante. Los labios de Uchiha Gen se curvaron en una sonrisa fría. Media hora después, Chiyosa Ori fue convocada a la sala del trono en la cima de la torre Ojo Carmesí. Uchiha Gen no dijo nada, solo agitó su mano. La pantalla de luz frontal a ella se ilumina, reproduciendo una imagen sintetizada rápidamente por el sistema. La escena mostraba una sala de conferencias virtual. 17 marionetas de diversas formas, las obras maestras de toda la vida de los maestros incinerados de Sunagakure, estaban sentadas en círculo como si estuvieran vivas, aparentemente escuchando algo. Y en el podio, sorprendentemente, estaba la gigantesca hoguera de sacrificio de aquel entonces. 162 ¿Quién enseña a los muertos a temer al fuego? Capítulo 162 ¿Quién está enseñando a los no muertos a temer al fuego? La torre del ojo carmesí, entre los tronos. El llanto de ese bebé, que parecía traspasar el alma, no era más que un pico agudo, inusualmente agudo, en un mundo impulsado por los datos. La mirada de Uchiha Gen permaneció firme. Su conciencia ya se había hundido en el torrente central de datos dentro de la torre Akame, donde se observaba meticulosamente el flujo de energía de miles de millones de sustratos rúnicos. Advertencia. El zócalo del talismán de vena terrestre N37 experimentó un fenómeno de inversión de energía hace 0,3 segundos. Intensidad de flujo inverso. 1,7 unidades de chakra estándar. Análisis. La repulsión no es causada por sobrecarga de energía, sino por absorción activa. Una fría notificación del sistema sonó en la mente de Xuan. Para aprovechar, las yemas de los dedos de Uchiha Gen golpearon ligeramente los apoyabrazos del trono, produciendo un sonido rítmico. Movilizó la enorme potencia informática de la torre y construyó instantáneamente un modelo holográfico de la escena actual. El hueso pálido del dedo que emergió del suelo, al tocar la punta del zapato de Chiyosa Ori, exhibió una leve reacción energética en su interior que coincidió perfectamente con el flujo de energía inverso del sustrato No. 37 en la línea de tiempo. No se trata de liberar el resentimiento hacia los muertos, sino de imitar las características de la vida, intentando establecer un vínculo parasitario más primitivo con este mundo material. Ese llanto no era el llanto del alma de un bebé, sino más bien el de una extraña puerta tratando de crear su propio latido. Ya veo, una fría sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Uchiha General. No son los espíritus los que causan problemas, sino la propia puerta la que ha desarrollado el deseo de alimentarse. Está aprendiendo, imitando e intentando extender sus tentáculos a la realidad mediante este método. Él vio a través del disfraz. Ese hueso del dedo no era un alma remanente manifestándose en absoluto, sino más bien un tentáculo físico que se extendía desde la puerta, tratando de establecer algún tipo de conexión con Chiyosa Ori imitando las reacciones de la vida, arrastrándola finalmente al abismo. Z0. La voz de Gen Uchiha resonó directamente en la mente de Saori Chiyo a través del enlace mental. Dentro del campo de entrenamiento, Chiyosa Ori, que estaba a punto de aplastar el hueso del dedo con su pie, se detuvo. Ella sintió la voluntad incuestionable de su amo. Las clases están suspendidas. Las instrucciones son concisas y claras. Sin embargo, el entrenamiento continúa. Antes de que Chiyosa Ori pudiera hacer alguna pregunta, la segunda instrucción siguió inmediatamente. Ordena a todos los aprendices que abandonen todos los ejercicios proactivos y entren inmediatamente en un estado de meditación profunda. Usando su propio chakra como guía, simule una experiencia cercana a la muerte. Diles que esto es para aplastar por completo el contraataque final de las almas difuntas a nivel espiritual.
Chiyo Saori comprendió inmediatamente la intención de su maestro. Se trata de convertir la defensa pasiva en pesca activa. Ella retiró el pie, se dio la vuelta con calma y dio nuevas instrucciones a los 12 estudiantes cuyos ojos se regresaban cada vez más vacíos. Sin dudarlo, los estudiantes se sentaron con las piernas cruzadas, formaron sellos con las manos y su respiración gradualmente se fue debilitando, como cadáveres vivientes a punto de perder sus signos vitales. Su chakra circula dentro de sus cuerpos de una manera extremadamente peligrosa, imitando la lucha final de un alma antes de abandonar el cuerpo. En el borde de la conciencia, más allá de la percepción de cualquiera de ellos, el sistema devorador universal de Uchiha Gen había desplegado silenciosamente una red invisible. Esta barrera actúa como un espejo unidireccional, esperando silenciosamente cualquier invasión de fuerzas espirituales externas. Una vez que algo intente tocar estas almas moribundas, el sistema lo marcará inmediatamente y rastreará su origen a lo largo del camino de la intrusión. El tiempo fluyó lentamente en el silencio sepulcral de la meditación. El primer día no pasó nada. El día siguiente seguía estando tranquilo. El tercer día, medianoche. Dentro del campo de entrenamiento, 12 conjuntos de datos de signos vitales en la pantalla de monitoreo observaron un extraño cambio sincrónico en el mismo momento. Las pupilas de los 12 aprendices parecieron recibir una orden unificada, expandiéndose repentinamente hasta su límite, el blanco de sus ojos desapareció por completo, dejando solo una oscuridad similar a un abismo. Inmediatamente después, delgadas hebras de un líquido viscoso de color negro intenso comenzaron a brotar lentamente de las comisuras de sus bocas. Esos slimes parecían tener vida propia, retorciéndose y reuniéndose en el suelo, hasta delinear finalmente una formación en miniatura compuesta de innumerables runas retorcidas en el mismo centro del campo de entrenamiento. En el momento en que se formó la matriz, una aura fría y misteriosa, aparentemente de más allá del mundo, estalló repentinamente. Están aquí. En el trono, un brillo brilló en los ojos de Uchiha Gen mientras activaba la trampa final que había tendido. Auge. El suelo de toda la torre de entrenamiento tembló violentamente y 3 enormes grietas aparecieron en el centro del piso de aleación indestructible. En medio del polvo que se levantaba, 3 esqueletos completamente blancos, brillando con un brillo metálico, se levantaron lentamente del suelo. Estos no son huesos comunes y corrientes. Su densidad ósea supera con creces la de la gente común y sus superficies incluso están forjadas con complejas técnicas de sellado. Estos eran los restos de 3 guerreros derrotados del Edo Tensei que Uchiha Gen había rescatado especialmente del campo de batalla durante la construcción de la Torre Akame. Tras fundirlos, los enterró en los cimientos como el objeto supresor más profundo. En ese momento, estimulado por el diagrama de la matriz maligna, los rastros restantes de la reencarnación de la tierra impura en los 3 esqueletos se activaron instantáneamente. Como tiburones que han olido sangre, sus cuencas oculares vacías de repente se unieron al conjunto negro en el suelo, sus mandíbulas se abrieron en un ángulo increíble y luego se lanzaron como un rayo. Chasquido. Chasquido. Se escucha un repugnante sonido de masticación, y la matriz negra que acababa de tomar forma y exudaba un aura aterradora fue completamente devorada por los 3 esqueletos en solo unos pocos bocados. La expresión de Chiyo Saori cambió ligeramente. Podía percibir un poder de contaminación cognitiva extremadamente aterrador contenido en la matriz. Justo cuando estaba a punto de intervenir, la fría voz de Uchiha Gen resonó de nuevo. No importa. Él la detuvo. Que coman. Solo un perro hambriento recordará quién es su dueño. Apenas había terminado de hablar cuando ocurrió otro acontecimiento inesperado. Los 3 esqueletos que habían devorado el diagrama de matriz se convulsionaron violentamente, como si estuvieran soportando un inmenso dolor y transformación. De repente, 2 grupos de misteriosas llamas azules se encendieron en lo profundo de las cuencas de sus ojos, como fuegos fatuos. Inmediatamente después, un susurro ronco y seco, aparentemente compuesto de innumerables sonidos superpuestos, resonó simultáneamente desde las bocas de los 3 esqueletos. El maestro, ha vuelto. Las pupilas de Chiyo Saori se contrajeron de repente. Esa voz, ese título, es el maestro Onitetsu. No, no es cierto. El maestro ha muerto. Hasta su alma quedó reducida a cenizas bajo las llamas de su maestro. Uchiha Gen se levantó lentamente de su trono, bajó los escalones y llegó al centro del campo de entrenamiento.
Avanzó lentamente, ignorando los 3 esqueletos que exudaban un aura siniestra, y casualmente colocó su mano derecha sobre el cráneo de uno de ellos. Devorador omnipotente, análisis. Una luz azul fantasmal surgió de su palma, e innumerables cadenas de datos se envolvieron alrededor del esqueleto como cadenas, perforándolo frenéticamente. El fuego fantasmal en los ojos del esqueleto parpadeó violentamente, como si emitiera un grito silencioso. Un momento después, el análisis estuvo completo. Uchiha Gen. El llamado el profesor ha vuelto no es más que una estafa inteligente. La conciencia detrás de esa puerta no tenía la capacidad de revivir a Kitetsu de la nada, pero capturó la plantilla de memoria más profunda de Chiyosa Ori cuando hizo ese gesto triste de frotarse la frente e inclinar la cabeza. Extrajo esta memoria, utilizó el poder espiritual de los 12 estudiantes como tinta y limo negro como bolígrafo, y reconstruyó una conciencia pseudo-onitetsu que solo existía en el concepto. La verdadera herencia y la contaminación nunca dependen del lenguaje y la escritura. Más bien, replica directamente el miedo y la cognición misma a través de paradigmas conductuales. Una pobre imitación. Uchiha Gen resopló fríamente y de repente ejerció fuerza con sus 5 dedos. Quebrar. El cráneo esquelético especialmente hecho, capaz de soportar el bombardeo de la bola de la bestia con cola, se hizo añicos en sus manos como una frágil cáscara de huevo. El polvo de hueso destrozado flotó en el aire, pero en lugar de caer, fue atraído por una fuerza invisible para formar una línea de caracteres de color rojo sangre escarlata en el aire, cada carácter irradiando un resentimiento escalofriante. La próxima vez te tocará morir. La escritura permaneció allí durante 3 segundos antes de desplomarse con un estallido, convirtiéndose en cenizas reales. Toda la sala quedó en silencio. Los 12 aprendices recuperaron el sentido, mirando fijamente todo lo que tenía delante, completamente incapaces de recordar lo que acababa de suceder. Los fuegos fatuos en los ojos de los otros 2 esqueletos también se apagaron silenciosamente, convirtiéndolos nuevamente en objetos sin vida. Era como si todo lo que acababa de suceder fuera solo una ilusión. Pero Uchiha Gen sabía que esta era solo la primera ronda de la confrontación. Ganó, pero también expuso la astucia y tenacidad del oponente. Sin embargo, en ese silencio sepulcral, nadie notó que Chiyosa Ori, que estaba parada tranquilamente a un lado, estaba experimentando un temblor extremadamente leve e incontrolable en las yemas de sus dedos escondidos en su manga. Justo anoche tuvo un sueño. En su sueño, en ese vacío oscuro e infinito, estaba sola, levantando lentamente la mano y haciendo el mismo gesto que durante el día. Se llevó la mano a la frente e inclinó la cabeza. 163 A los muertos no se les nombra. Los vivos deben presentarse. Capítulo 163 Los muertos no son nombrados, los vivos inquieman. La mano que había estado haciendo un gesto de luto cayó lentamente en el vacío del sueño. Chiyosa Ori recuperó la conciencia. Permaneció inmóvil, como una marioneta perfecta, sin mostrar la más mínima señal de anormalidad. Pero solo ella sabía que en aquel sueño silencioso, al bajar la cabeza, una marca invisible, como un hierro candente, había quedado profundamente grabada en la puerta de su subconsciente. La mirada de Uchiha Gen la recorrió, sus pupilas profundas no mostraban emoción alguna, como si viera a través de todo, pero también como si no le importara nada en absoluto. Se dio la vuelta y se enfrentó a los 12 estudiantes que habían sobrevivido a la terrible experiencia y cuyos ojos estaban vacíos. La lección continúa. Su voz gélida rompió el silencio sepulcral, vigorizando a todos. Sin embargo, hay que cambiar las reglas. Una sonrisa juguetona se dibujó en la comisura de los labios de Uchiha Gen, una sonrisa aún más escalofriante que los fuegos fatuos del esqueleto anterior. A partir de esta noche, el contenido del entrenamiento ya no será asignado por los instructores. Todas las noches, antes de dormir, cada uno de ustedes deberá grabar el nombre de la persona que cree que morirá mañana en una placa de madera hecha a medida. Hizo una pausa, disfrutando del asombro y el miedo que apareció en los rostros de los estudiantes. Coloque la placa de madera junto a su cama. La examinaré personalmente a la mañana siguiente. Si tu profecía se cumple, felicidades. Tu autoridad ascenderá un nivel, lo que te otorgará más recursos y artes secretas de mayor nivel. Pero si te equivocaste, bajó la voz repentinamente, llena de una presión innegable, sufrirás un día de dolor que te quemará el alma como castigo por tu falta de perspicacia.
Estas palabras causaron revuelo entre el público. Esto ya no es entrenamiento. Es obligarlos a matarse entre ellos. Está utilizando el método más cruel para incitar sus más oscuras sospechas y malicia. Los muertos no pasan lista, dijo Uchiha Gen lentamente, recorriendo con la mirada cada rostro pálido como una cuchilla. Pero los vivos deberían aprender a anunciarse. Chiyo Saori sintió un escalofrío recorrer su columna y comprendió instantáneamente la intención de su amo. No se trata de crear caos, sino de realizar una selección más precisa. La contaminación de esa puerta se propaga a través de la cognición y los memes. Necesita un anfitrión que la piense y un grupo que la adore. Esta regla está diseñada para obligar a que la fuente más profunda de contaminación se exponga. La primera noche fue tranquila y pacífica. En las 12 placas de madera, a primera hora de la mañana, estaban grabados varios nombres, incluidos compañeros, enemigos e incluso Naruto Uzumaki de Konoha. Nadie murió en la segunda noche. Las 12 personas sufrieron la agonía de que sus almas fueran lamidas por las llamas, y sus gritos resonaron en sus respectivas celdas de confinamiento solitario durante un día entero. La tercera noche, la cuarta noche. Entre los tronos, Uchiha Gen miró la pantalla de luz proyectada por el sistema devorador universal. El sistema registra fielmente el nombre en cada placa de madera. A medida que pasaban los datos, se destacó un patrón inusual. Durante las últimas 4 noches, de un total de 48 profecías, 7 practicantes diferentes han grabado repetidamente el mismo nombre en sus placas de madera. Tetsu Fantasma. G. Uchiha Gen dejó escapar una mueca fría. ¿Nostalgia? No. Esto no es nostalgia en absoluto. El alma de Onitetsu ya había sido quemada hasta las cenizas por su Amaterasu, y ni siquiera calificaba para entrar a la tierra pura. Estos estudiantes no tenían idea del plan general de Gichen y de su resultado final. La puerta en realidad no revivió a Onikiri. Simplemente implantó el concepto del regreso de Onikiri en lo profundo del subconsciente de estas personas, como un virus. Ellos tallaron este nombre no por intención propia, sino para ejecutar un ancla mental implantada, confirmando repetidamente esta falsa existencia en la realidad. El quinto día, medianoche. ¡Ah! Un grito desgarrador rompió la tranquilidad de la torre ojo carmesí. En la pantalla de monitoreo, se vio sangre salpicada en la habitación del estudiante número 7. El estudiante, con los ojos inyectados en sangre y una apariencia enloquecida, rompió la pared de aleación de la habitación contigua con sus propias manos, arrastró al estudiante dormido número 8 y le rompió el cuello en el acto. Luego hizo lo mismo otra vez, corriendo hacia otra celda de aislamiento. La matanza continuó. La figura de Chiyo Saori apareció al instante en la sala de control central. Justo cuando estaba a punto de detenerlo, Uchiha Gen levantó la mano para detenerla. Que lo haga él. La voz de Xuan tenía una calma inquietante. El ritual requiere ofrendas. Que lo complete. La mirada de Chiyo Saori regresó a la pantalla de luz, donde vio que el estudiante Berserker 7 había matado a 3 de sus compañeros y luego les había cortado la cabeza, colocándolas en un extraño círculo circular de sacrificio en el centro del campo de entrenamiento. Se arrodilló en el centro del altar de sacrificios, con las manos en alto, y rugió roncamente una sílaba antigua y perdida hace mucho tiempo. Bienvenido de nuevo a nuestro glorioso maestro. Zumbido. Cuando cayó su última sílaba, el mismo fluido viscoso de color negro brotó de los ojos, oídos, nariz y boca de las 3 cabezas, reuniéndose rápidamente en el suelo y delineando una matriz de invocación 100 veces más compleja que antes. Un aura escalofriante y misteriosa, aparentemente capaz de congelar el alma, llenó instantáneamente todo el campo de entrenamiento. Sin embargo, justo cuando la matriz estaba a punto de tomar forma completamente y convocar algo indescriptible, estaba a punto de... Uchiha Gen, que estaba en el trono, se movió. No se levantó, ni siquiera miró la escena caótica. Simplemente levantó lentamente su mano derecha. Al segundo siguiente, los patrones en su Mangekyou Sharingan escarlata giraron rápidamente, con su luz fija en el suelo. No refleja a ese estudiante enloquecido, ni a ese conjunto malvado. En cambio, era la sombra del estudiante, alargada por la luz, bajo sus pies. ¿Lo viste con claridad, Saori? La voz de Gen, transmitida por el enlace mental, tenía un matiz de burla. Lo que adoran nunca ha sido ningún tipo de demonio.
Chiyo Saori miró en la dirección que quería su maestro, y sus pupilas se contrajeron de repente. Bajo la visión del Sharingan, una 13ª figura apareció claramente en ese suelo oscuro. La sombra estaba justo detrás del estudiante 7, imitando cada movimiento de arrodillarse y rugir en perfecta sincronía. No tiene forma física, ni aura, y parece ser simplemente un plano bidimensional, pero exuda el terror máximo provocado por la existencia misma del ser. Existe al ser adorado, pensado y recordado. Uchiha Gen reveló fríamente la verdad. Cuanto más extrañas a Kitetsu, más fuerte se vuelve su poder. Tu adoración es el alimento que lo alimenta. En el momento que terminó de hablar, dio la orden. Saori, detona. Sí. Las manos de Chiyo Saori mostraron sellos manuales. Técnica secreta de marionetas. Entierro en la tierra en 10 direcciones. Culo. 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 Debajo del piso de aleación indestructible del campo de entrenamiento, 10 núcleos de marionetas de chakra altamente comprimidos, que ya habían sido incrustados por Chiyo Saori, fueron detonados al mismo tiempo. La violenta onda de choque no se elevó hacia arriba, sino que bajo un control preciso, fue como una mano gigante invisible que agarró ferozmente la matriz negra recién formada del suelo y la presionada hacia adentro. Hacer clic. El mismo espacio parecía distorsionarse por un momento. El diagrama de matriz, que era lo suficientemente poderoso para invocar a un dios malvado, junto con las 3 cabezas que se ofrecieron como sacrificios, fue instantáneamente destrozado, aplastado y sacudido en las partículas más primitivas por el violento flujo de energía. Sí. Un grito desgarrador, diferente a cualquier voz humana y 1000 veces más agudo que el llanto de un bebé, brotó de la boca de la 13ª sombra. Perdió sus ofrendas y el puente construido por sus creyentes. Se retorció violentamente por la onda expansiva y finalmente se convirtió en una luz negra, perforando imprudentemente los ojos del estudiante más cercano, quien fue el primero en grabar el nombre Onitetsu en la placa de madera. El estudiante se convulsionó violentamente, sus ojos instantáneamente se volvieron completamente negros, y luego su cuerpo se relajó y se desmayó. Todo vuelve al silencio. Uchiha Gen bajó lentamente del trono y se acercó al estudiante cuya sombra había invadido su cuerpo. Él no mató al hombre. En lugar de eso, formó un sello con la mano, e innumerables cristales transparentes se elevan del suelo, envolviendo al estudiante capa por capa, formando finalmente un ataúd de cristal que era cristalino y completamente sellado. Colóquelo debajo del podio. La orden de Xuan estaba desprovista de cualquier emoción. Pronto, este ataque de cristal, que aprisionaba la fuente viviente de contaminación, se convirtió en la base más impactante de la plataforma de conferencias de la Torre Ojo Carmesí. Uchiha Gen se paró sobre el ataque de cristal, mirando a los 8 estudiantes sobrevivientes y temblorosos que estaban abajo, y a Chiyo Saori con rostro grave. Ahora deberías entenderlo. Su voz resonó en el campo de entrenamiento vacío, cada palabra como un martillo pesado, golpeando los corazones de todos. Los muertos nunca vuelven a pasar lista. Pero mientras haya uno de ustedes que piense en él, lo recuerde y le tema y vivirá entre ustedes para siempre. Levantó el pie y pisó suavemente el ataque de cristal que estaba debajo de sus pies. Entonces, sus ojos inyectados en sangre recorrieron a todos, como si intentaran atravesar sus almas. ¿Quieres que desaparezca por completo? A la mañana siguiente. Sobre el podio frío e impersonal se encontraron ordenadas cuidadosamente 8 placas de madera. En cada placa de madera estaba grabada profundamente, con letra temblorosa, la misma palabra. Y finalmente comprendió que para hacer desaparecer por completo esa cosa fantasmal, debían erradicar a todos los posibles portadores que pudieran pensar en ello. La forma más segura es hacerse desaparecer. Esta es la constatación más desesperada, que se produce a costa de la autodestrucción. Sin embargo, Chiyo Saori permaneció en silencio frente a las 8 placas de madera. Ella sostenía en su mano la 9ª placa de madera. La parte superior está en blanco. La mirada de Uchiha Gen cayó sobre ella y, por primera vez, un indicio de aprobación apareció en sus ojos, que habían estado congelados durante milenios. Muy bien. Asintió levemente. Por fin, alguien ha aprendido a pensar. La autodestrucción es el escape de los débiles, mientras que los verdaderamente fuertes optarán por tomar el cuchillo y eliminar personalmente la enfermedad.
La mirada de Uchiha Gen recorrió a los 8 estudiantes desesperados, y finalmente se fijó en el rostro tranquilo pero decidido de Chiyo Saori. Esta última lección, su voz recuperó su habitual indiferencia, pero contenía una autoridad innegable: debe ser enseñada por ti. Chiyo Saori hizo una profunda reverencia sin decirle una palabra. Se giró para encarar a sus 8 compañeros que ya estaban resignados a su destino, su voz clara y firme. Todos, síganme. Después de decir eso, tomó la iniciativa y caminó hacia la pesada puerta a un lado del campo de entrenamiento que nunca se había abierto antes, y que conducía a las profundidades de la tierra. 164. La primera lección que me enseñaste fue callarme. Capítulo 164. La primera lección que me enseñaste fue callarme. La pesada puerta de aleación se levantó lentamente con un rugido penetrante, revelando una escalera que se extendía hacia abajo, iluminada por una luz de emergencia azul fantasmal. Un viento frío, como un fantasma, surgió del suelo, trayendo un olor a polvo y metal rancio. Arrasó los dobladillos andrajosos de las ropas de los 8 estudiantes y enfrió el último rastro de calor en sus corazones. Como zombies sin alma, con la mirada vacía, siguieron mecánicamente a Chiyo Saori por las escaleras que conducían a lo desconocido. Cada paso en los fríos escalones de metal resonaba con un sonido metálico, como una campana fúnebre repicando en el pasaje subterráneo en un silencio sepulcral. Al final de las escaleras había una cámara secreta circular inimaginablemente enorme. La cúpula se eleva alto y filas de cristales oscuros están incrustados en las paredes circulares, emitiendo una luz tenue que es suficiente para hacer ver. La temperatura interior era al menos 10 grados inferior a la exterior y el aire estaba impregnado de un olor gélido a conservante parecido al formaldehído. En el mismo centro de la cámara secreta, lo más llamativo son las 12 estatuas que permanecen allí en silencio. Eso no es una estatua. Cuando los aprendices vieron su aspecto, un escalofrío que pareció originarse desde lo más profundo de sus almas los recorrió instantáneamente. Eran 12 marionetas que eran exactamente iguales a ellos, incluidos los 4 que habían muerto, en términos de forma del cuerpo, rostro e incluso la ropa hecha jirones. El material del título era extremadamente extraño, exhibía un color extraño entre blanco hueso y negro azabache, y brillaba con un brillo metálico siniestro bajo la tenue luz. Los cojinetes de conexión en las articulaciones están expuestos, precisos y complejos, como si pudieran moverse en cualquier momento. Esto es, y los labios de un estudiante temblaron, apenas capaz de pronunciar una frase completa. La aleación prohibida que dejó el instructor Kitetsu obsidiana de huesos blancos, mezclada con polvo de hueso y cabello de cada uno de ustedes, creamos marionetas humanoides en proporciones iguales. La voz de Chiyo Saori era completamente monótona, como si estuviera presentando una herramienta común. Están completamente sincronizadas con la frecuencia de sus chakras y sus patrones de reflejos nerviosos. En teoría, pueden controlarlas perfectamente, igual que controlan sus propios cuerpos. Hizo una pausa y su fría mirada recorrió los rostros de la multitud, contorsionados por el miedo. Hoy solo hay un tema para la lección final. Chiyo Saori levantó lentamente la mano, señalando las marionetas realistas que parecían otra versión de ella misma. Debes aprender a matar a tu yo futuro. Entre los tronos, la pantalla de luz central muestra claramente todo lo que ocurre en la cámara subterránea. Uchiha Gen se reclinó en el frío trono, su Mangekyo Sharingan carmesí calmado y quieto, como si estuviera viendo una obra de teatro con un guión preescrito. Su atención no estaba completamente centrada en los estudiantes desesperados, sino que parte de ella recaía en el discreto anillo de obsidiana en el pulgar derecho de Chiyo Saori. Notificación del sistema. Se ha detectado una resonancia de chakra de alta frecuencia débil. Fuente identificada. Accesorio anillo de obsidiana del objetivo Chiyo Saori. Análisis de la composición. Cristal de chakra de alta densidad, que contiene una huella espiritual residual sellada en su interior, cuya fuente es Kitetsu. Análisis del sistema. Este objeto fue la última creación de Kitetsu antes de que su alma fuera incinerada. Contiene un rastro de resentimiento persistente que Amaterasu no purificó por completo, y tiene una conexión causal muy débil con la puerta. Una mueca apenas perceptible se curvó en la comisura de los labios de Uchiha General. Seguramente conocía el origen del anillo. Desde el momento en que Chiyo Saori juró lealtad, nada en ella pudo escapar al secreto del sistema devorador de miríadas de manifestaciones.
La razón por la que no expuso ni confiscó esta reliquia fue precisamente porque la necesitaba. Necesitaba esta conexión débil, casi insignificante, como un hilo de pescar invisible, para localizar con precisión el mar caótico llamado la puerta, oculto en las profundidades de las grietas del tiempo y el espacio, a través de Chiyosa Ori, el flotador de pesca. Guiche no era más que un lastimoso gusano corrompido por el mal, mientras que esa puerta era la presa que merecía su atención. Dentro de la cámara subterránea, los aprendices ya habían tomado sus lugares frente a sus marionetas asignadas, según las instrucciones. El miedo y la desesperación se entrelazaron, dejando sus mentes en blanco. Con manos temblorosas, conecté los hilos de chakra a la interfaz en la parte posterior del cuello de la marioneta, siguiendo las instrucciones de Chiyosa Ori. Zumbido. Una suave resonancia. Los ojos de la marioneta se iluminaron con una luz carmesí, como si le hubieran infundido vida. ¿Matar a tu yo futuro? Murmuró un estudiante, con una sonrisa morbosa y aliviada en el rostro. Entonces, ¿eso es lo que significa? Él fue el primero en moverse. Bajo su control mental, el título frente a él se levantó lentamente su mano derecha, y una daga afilada hecha de obsidiana de hueso blanco salió de su brazo. Los movimientos de la marioneta estaban perfectamente sincronizados con los suyos, y la fría hoja apuntaba con precisión al corazón de la marioneta. Al ver esto, los demás aprendices también cerraron los ojos y sus rostros mostraron expresiones similares. La autodestrucción fue el último acto de misericordia que su amo les otorgó. Tal vez al matar a este yo futuro, uno pueda cortar por completo todos los vínculos con esa cosa monstruosa. Sin embargo, justo cuando el primer aprendiz estaba a punto de dar la orden de perforar, se ha producido un cambio arrepentido. Hacer clic. Un clic nítido de un mecanismo al bloquearse. Dentro de la habitación sellada, todos los títulos que se preparaban para suicidarse de repente dejaron de moverse al mismo tiempo. Se quedaron congelados en el lugar, sus ojos escarlata parpadeando con incertidumbre. Al segundo siguiente, como si recibieran una orden de una autoridad superior, las 12 marionetas giraron simultáneamente sus cabezas, ignorando a su controlador y enfocando su mirada en el mismo punto. Chiyosa Ori. Zas. Con movimientos perfectamente sincronizados, los 12 títulos asumieron simultáneamente una postura antigua y solemne. La mano izquierda apunta al cielo, la mano derecha apunta a la tierra. Esa era una antigua ceremonia utilizada por el clan Uchiha cuando hacían su juramento más sagrado durante el período de los reinos combatientes. Los 8 estudiantes sobrevivientes quedaron tan conmocionados por este arrepentido giro de los acontecimientos que cortaron sus vínculos de chakra y se retiraron apresuradamente. Solo Chiyosa Ori permaneció quieta, su expresión inalterada. Ella miró la extraña pero solemne escena que tenía ante ella, como si ya la hubiera previsto. Sus ojos, habitualmente tranquilos, ahora brillaban con una luz compleja e insondable. Bajo la mirada horrorizada de todos, cerró lentamente los ojos, separó ligeramente los labios y comenzó a cantar en voz baja un antiguo encantamiento que se había perdido hacía mucho tiempo y cuyas sílabas eran difíciles de entender. La voz era etérea y de otro mundo, y era exactamente la misma que la grabación que Uchiha Gen extrajo de los fragmentos de la memoria de Kitetsu entre los tronos. En su trono, Uchiha Gen observaba tranquilamente todo en la pantalla de luz, sin mostrar intención de interferir. Este es el acuerdo de cierre. Aquellos sobrevivientes que unieron fuerzas para diseñar la quema del demonio también estaban profundamente sumidos en el miedo de ser corrompidos por la puerta después de completar ese ritual prohibido. Dejaron atrás un plan de contingencia. Las creaciones finales de Onikiri, esas marionetas sincronizadas entre sí, que servían como terminales de ejecución del protocolo. Una vez que un sucesor es capaz de pasar la prueba y reproducir completamente el encantamiento del acuerdo de cierre usando la voz de Kitetsu y el antiguo ritual Uchiha, se puede identificar al nuevo maestro. Los viejos rencores y maldiciones cesarán automáticamente en este momento, y la autoridad restante será transferida al nuevo titular. Este es el último grillete que les queda a los débiles para protegerse. Al desvanecerse la última sílaba del conjuro, la luz roja en los ojos de las 12 marionetas se atenuó gradualmente. Poco a poco, retrajeron sus posturas, volviendo a su posición inicial, inmóviles y sin vida. La tristeza y la locura que habían durado varios días desaparecieron en ese momento.
Chiyo Saori abrió lentamente los ojos, se dio la vuelta y salió sola de la habitación secreta, dejando detrás de ella a los 8 estudiantes que habían sobrevivido a la terrible experiencia y se miraban desconcertados. Subió los escalones, regresó a la sala del trono, se presentó ante Uchiha Gen y se inclinó profundamente. Luego, se quitó el anillo de obsidiana del pulgar, lo ofreció con ambas manos y lo colocó suavemente en el apoyabrazos del trono frente a Uchiha General. Yo he aceptado. Su voz transmitía un cansancio sin precedentes. Pero a través de ella, también vi detrás de la puerta, no solo las obsesiones del pasado, sino también y la sombra del futuro, empujando la puerta con todas sus fuerzas. Ella levantó la cabeza, revelando por primera vez frente a Uchiha Gen la genuina confusión y vacilación en su corazón. ¿Puede la orden de la que hablas realmente detener ese tipo de cosas? Uchiha Gen reconoció el anillo frío, su rostro cansado se reflejó en sus pupilas escarlatas. Él no respondió. Simplemente coloque el anillo en la palma de su mano y junte lentamente sus 5 dedos. Hacer clic. La aleación de obsidiana, increíblemente dura y comparable al diamante, se convierte fácilmente en polvo en su palma como si fuera una galleta. La pólvora negra se le escapó entre los dedos. Si no puedes detenerlo, dijo con calma y una voz desprovista de emoción, entonces trágalo. En el momento en que terminó de hablar, un sonido de notificación del sistema, audible solo para él, explotó en su mente. Advertencia. Se detectaron fluctuaciones de energía de alta intensidad en el eje transversal del tiempo. El objetivo ha sido etiquetado con un vínculo causal para la puerta A, y el rastreo inverso de coordenadas está en marcha, bloqueando. En el mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, en lo profundo de las ruinas del Maestro Ardiente, que hacía tiempo que se habían convertido en tierra quemada, debajo de la montaña de huesos quemados por Amaterasu. Un cráneo de bebé recién nacido, enterrado en el fondo, con ojos que parecían tan frescos como los de un bebé recién nacido, estaba abriendo lentamente sus cuencas oculares fuertemente cerradas. 165. Cuando el hueso abrió los ojos, estaba pensando en cómo comérmelo. Capítulo 165. Cuando el hueso abrió los ojos, estaba pensando en cómo comérmelo. En las cuencas vacías de los ojos, 2 puntos de luz oscura, tan profundos como un abismo, se iluminaron de repente, como si un antiguo dios que había estado durmiendo durante miles de millones de años hubiera lanzado una primera mirada distante. Entre los tronos, en la enorme pantalla de luz, esta escena fue capturada en su totalidad por la perspectiva de monitoreo del sistema devorador omnipotente. Sin embargo, la mirada de Uchiha Gen no se detuvo en el cráneo. Su Mangekyo Sharingan eterno se contrajo repentinamente, fijándose en el área que lo rodeaba. No había ningún sonido, ninguna vibración, ni siquiera una mota de polvo se movía en el aire. En el instante en que el cráneo abrió los ojos, todo en un radio de 3 metros a su alrededor cayó en un silencio absoluto y escalofriante. El polvo que volaba se congelaba en el aire, el flujo natural de energía se congelaba a la fuerza e incluso la luz parecía ser arrastrada a cámara lenta. Mensaje del sistema. Se detectó una anomalía de curvatura espaciotemporal local. El caudal temporal en esta región disminuyó al 0,01% del valor normal. Duración de la anomalía. 0,7 segundos. Advertencia. Se están realizando observaciones de alta dimensión sobre la fuente de las fluctuaciones de energía a lo largo del eje temporal. Uchiha Gen se reclinó en el frío trono, sus dedos golpeando inconscientemente suavemente el apoyabrazos, produciendo un suave sonido de tap, tap, una señal de que estaba sumido en sus pensamientos. No es la resurrección de los muertos, ni tampoco la materialización del resentimiento. Esto es, un rebobinado. Una existencia del futuro está recorriendo el torrente del tiempo para observar el punto presente en el tiempo. Ese cráneo recién formado es simplemente un punto de anclaje de coordenadas formado pasivamente en esta era mientras proyecta su mirada. Interesante presa. Una sonrisa fría y cruel se dibujó en la comisura de los labios de Uchiha General. Levantó la cabeza. Sus pupilas escarlatas brillaban a través de la pantalla de luz, como si se encontrara con una mirada que había trascendido el tiempo y el espacio. A él no le importaba quién era la otra parte. Solo sabía que cualquiera que se atreviera a codiciar su existencia sería añadido al menú devorador. La verdadera amenaza no es esa puerta esquiva, sino más bien ese yo aún por nacer que ya está intentando interferir en el presente. Él emitió el juicio casi instantáneamente.
Lo único que podría formar una conexión causal tan profunda con él y observarlo de una manera tan increíble es él mismo, quien ha evolucionado a un nivel superior. Chilló dijo con indiferencia. Tu subordinado está aquí. La figura de Chiyo Saori emergió de las sombras como un fantasma, arrodillada sobre una rodilla con una postura humilde, pero sus ojos aún reflejaban la conmoción de presenciar a Uchiha Gen aplastar el anillo prohibido. Transmitan mi orden. Instalen 3 capas de la barrera de sellado de mayor nivel centradas en las ruinas del Maestro Ardiente. Nadie puede acercarse a menos de 100 millas de las ruinas. Sí. Además, la mirada de Uchiha Gen se dirigió a otra pantalla, que mostraba las 12 marionetas inmóviles de hueso de obsidiana en la cámara subterránea. Llévenlas a todas a las ruinas y derrítanlas en el acto. Chiyo Saori hizo una pequeña pausa, pero no hizo ninguna pregunta, sino que esperaba lo que sucedería a continuación. Fúndelos para formar un altar. La voz de Uchiha Gen carecía de emoción, como si describiera el proceso de creación de una obra de arte. La forma debe ser exactamente igual a la hoguera que quemó el Kitetsu en aquel entonces. Chiyo Saori comprendió instantáneamente la intención de Uchiha General. Esto está creando una impresión falsa. Una ilusión de que el ritual continúa y la tradición no ha terminado. Dado que el yo futuro está observando, significa que no es omnisciente respecto de la situación actual. Necesita obtener información a través de puntos de anclaje. Entonces muéstrale lo que quiere ver. Solo cuando la conciencia detrás de esa puerta crea que su plan de infiltración avanza sin problemas, bajará la guardia y expondrá más coordenadas del cuerpo principal que puede ser devorado. Sí, Su Majestad. Chilló Saori avanzando con énfasis, sus ojos brillando con ferviente admiración. Esta estrategia, que utiliza el mundo entero como tablero de ajedrez e incluso incorpora el futuro en sus cálculos, es el poder que ella sigue. Durante los siguientes 3 días, todo el sitio del Maestro Ardiente estuvo completamente cerrado. Bajo la supervisión personal de Chiyo Saori, 12 marionetas humanoides hechas de materiales prohibidos y elaboradas con una habilidad incomparable fueron arrojadas a llamas furiosas. La extraña aleación, de un color entre blanco hueso y negro azabache, se derritió lentamente y se reformó bajo altas temperaturas, solidificándose finalmente en el centro de las ruinas en un pseudo altar lleno de estructuras esqueléticas, exactamente como el que Onikiri recuerda. Luego el cráneo del recién nacido era colocado encima del altar. El tercer día, al mediodía. Bajo el sol abrasador, sin utilizar ningún ninjutsu estilo fuego, el altar blanco y negro comenzó a calentarse por sí solo, y patrones rojos abrasadores aparecieron en su superficie. En lo alto del altar, desde la boca hueca del cráneo del niño, una gota de un líquido negro viscoso, parecido al petróleo, se filtraba lentamente y goteaba sobre la superficie del altar. Chisporrotear. El líquido negro corroyó la aleación, emitiendo una voluta de humo azul, y finalmente se solidificó en el altar en una línea de caracteres Uchiha retorcidos y antiguos. Al final quedarás a tu amo. Una profecía llena de malicia y maldición. Entre los tronos, Uchiha Gen observó las palabras que aparecían en la pantalla de luz. En lugar de ira, una mueca juguetona se dibujó en su rostro. Así que finalmente no pudiste resistirte a comunicarte. Cerró los ojos y su conciencia se hundió en el espacio del sistema. Sistema, activa el módulo de resonancia inversa. Comando confirmado. Recuperando la base de datos de almas devoradas, objetivo fijar. Fragmentos de alma de Onikiri y los 16 participantes restantes en el ritual del Maestro Ardiente. Comienza la reorganización forzada de la frecuencia de la conciencia, simulación de la respuesta colectiva del Maestro, generación de la señal de resonancia completa. Al segundo siguiente, el cráneo infantil en el altar de las ruinas del Maestro Ardiente de repente tembló violentamente. Pareció oír una respuesta que lo asombró. No era una sola conciencia, sino 17 frecuencias de conciencia, familiares pero venenosas, que le rugían simultáneamente a través del altar. Uchiha Gen no respondió a la profecía, sino que utilizó las frecuencias del alma de los perdedores que había devorado para replicar brutalmente. Esto es una provocación, pero más importante aún, es una declaración. Suera ha terminado y ahora soy yo el que manda aquí. Zumbido. Los temblores en el cráneo alcanzaron su punto máximo y una luz negra surgió de las 2 cuencas profundas de los ojos, proyectando una imagen borrosa. Era una tierra quemada envuelta en la luz de la luna de color rojo sangre.
En medio de las ruinas interminables, una figura solitaria se yergue alta y orgullosa. Llevaba una túnica de 6 alas bordada con 9 magatama, la túnica de un blanco puro ondeando en los vientos apocalípticos. No se giró, pero solo esa vista trasera exudaba una presión absoluta que podría hacer temblar incluso a los dioses, una presión que reinaba suprema sobre el universo. Sus ojos eran 2 ojos Sharingan que emitían una espeluznante luz púrpura. Su mano derecha se levantó lentamente, y lo que sostenía en su mano era un trozo roto de, un anillo de obsidiana. En el trono, las pupilas de Uchiha Gen se contrajeron a su tamaño máximo en ese instante. Ese era yo mismo. La longitud de onda de su chakra y la textura de su alma provenían de la misma fuente, pero el nivel de ese poder era al menos 3 dimensiones más alto que su nivel actual. Nivel Super Kage, nivel 6 caminos, nivel Otsutsuki, no, incluso ha superado a Kaguya y ha alcanzado el reino de un dios creador que aún no puede comprender. El enemigo del futuro no es otro que uno mismo, que ya ha ascendido a la divinidad y ha alcanzado el final de la evolución. Sin embargo, no había ningún rastro de pánico en el rostro de Uchiha General. Permaneció sentado en su trono, su respiración inalterada. Él simplemente miró esa figura desde atrás, con sus pupilas carmesí ardiendo con un apetito sin precedentes, casi insano. ¿Yo en el futuro? Perfecto, me ahorra el largo tiempo de evolucionar paso a paso. Todo lo que necesito hacer es, tragarte entero. Sin hacer ruido, levantó su mano derecha, y una hebra de su propio chakra, puro hasta el extremo, fluyó silenciosamente hacia la pantalla de luz frente a él, como la más fina seda de araña. Esta brizna de chakra, a través de la transformación del sistema devorador de todas las cosas, se transmitió de regreso en sentido inverso a través del vínculo falso entre los fragmentos del anillo que ya había aplastado y el cráneo en el altar. Lo que envió de vuelta fue un recuerdo cuidadosamente fabricado. En la escena, Uchiha Gen se encuentra frente a un altar en llamas, con Chiyo Saori y los 8 estudiantes sobrevivientes yaciendo como cadáveres fríos a sus pies. Él personalmente encendió las llamas, quemando a sus últimos seguidores hasta las cenizas, completando así la lección final más cruel y completa. Esta es la respuesta que la puerta más quería ver. Un heredero que corta todos los lazos y cae completamente en la oscuridad y la soledad. Este es también el momento en el que cree que tiene todo bajo control y, por lo tanto, está más relajado y vulnerable. Efectivamente, el cráneo en ese tiempo y espacio distantes dejó de temblar después de recibir este recuerdo. La luz oscura en las cuencas de sus ojos se suavizó, transmitiendo incluso débilmente una fluctuación mental de satisfacción similar a una risa baja. Ahora. Uchiha Gen cerró los ojos abruptamente, la fría sonrisa en su rostro desapareció inmediatamente, reemplazada por una expresión divina, fría y resuelta. En ese momento, el sistema devorador de todas las cosas dentro de su cuerpo estaba operando a máxima potencia, a un nivel sin precedentes. Auge. No cortó el enlace. Eso sería demasiado simplista. Quería seguir ese hilo de conciencia que trascendía las dimensiones del tiempo, yendo contra la corriente, activa y frenéticamente, para devorar la fuente que lo espiaba. Advertir. Advertir. Se ha detectado una fuente de contaminación cognitiva de alta dimensión. Intentando analizar, el análisis falló. Sobrecarga del módulo central del sistema. Bloqueo forzado, bloqueo exitoso. Activa, protocolo devorador de raíces. En el mismo instante. Sobre esa tierra quemada del futuro, la imponente figura de espaldas a la luz de la luna de color rojo sangre pareció sentir algo, y de repente, giró lentamente la cabeza. Su rostro era exactamente el mismo que el de Uchiha Gen ahora, pero sus ojos Rin Sharingan estaban llenos de una indiferencia divina hacia todas las cosas y las vicisitudes interminables. Miró en dirección a la hora, y una sonrisa fría y cruel, exactamente como la de Uchiha Gen, apareció de repente en sus labios. No emitió ningún sonido, pero articuló en silencio. Por fin, es tu turno. Entre los tronos, el cuerpo de Uchiha Gen se estremeció violentamente y un hilo de sangre negra se derramó de la comisura de su boca. En su mente, la alarma del sistema casi estaba destrozando su conciencia, pero en medio de este caos, un flujo de información que había sido descifrado y encriptado a la fuerza innumerables veces se presentó claramente en la parte más profunda de su conciencia. Ese fue un fragmento de memoria arrancado a la fuerza de esa fuente de contaminación de alta dimensión durante esta devoración inversa.
Notificación del sistema. Progreso del análisis de contaminación cognitiva. 0,1%. Se extrajo con éxito un fragmento de memoria cifrada. Bajo descifrado. A pesar del dolor insoportable de su alma siendo destrozada, Uchiha Gen examina fríamente el informe de inteligencia. El espionaje costoso siempre requiere algún retorno de la inversión. Este interés parece haber revelado un secreto incluso más antiguo que el yo futuro. Descifrado completo. El tono frío de notificación del sistema se desvaneció y apareció una línea de texto en su mente. Hace 70 años, el verdadero. 166 El día que quemé a mi maestra, el viento soplaba en mi contra. Capítulo 166 El día que quemé a mi maestro, el viento soplaba al revés. Okitetsu no murió en una rebelión. Entre los tronos, Uchiha Gen abrió lentamente los ojos, un rastro de sangre negra residual resaltaba marcadamente contra sus labios pálidos. Acababa de desgarrar por la fuerza una conciencia de una dimensión superior, y el dolor insoportable en su alma surgió como olas, pero su eterno Mangekyo Sharingan era más brillante que nunca, como si ardieran dos llamas negras que podían devorarlo todo. Los resultados del descifrado del sistema, como la marca más fría, quedaron grabados profundamente en lo más profundo de su conciencia. En ese recuerdo fragmentado no hubo ningún ataque traidor, ninguna lucha desesperada contra adversidades abrumadoras. Solo había un hombre vestido con la túnica negra de un maestro de la incineración. Era Onikiri, el maestro de Chiyo Saori. Se quedó quieto en el centro de aquella familiar cámara subterránea, sus ojos no mostraban miedo, solo un resultado de una sensación de alivio. Él personalmente prendió fuego a la pira debajo de él, y en el instante en que las llamas se elevaron, vendió su último vestigio de obsesión y fuerza vital, junto con una maldición del pasado distante, en el anillo de obsidiana. Cuando los nuevos maestros establecieron sus enseñanzas con miedo, las viejas puertas se abrirán. Solo repitiendo la ceremonia de la quema con un corazón aún más frío se podrá renovar el sello. Esta es la última profecía dejada por Onikiri, un proverbio que no está dirigido a nadie más, sino a las propias reglas. El llamado plan fin de lecciones nunca fue una venganza trágica desde el principio. Es un procedimiento de sellado preprogramado que se reinicia a intervalos establecidos. Guiche y sus discípulos, generaciones de incineradores, no custodios los más altos secretos del arte de las marionetas, sino una puerta que conecta con una dimensión desconocida y aterradora. Sus muertes, su quema, son el ritual mismo que sella esta puerta. La inmolación de Guiche en aquel entonces fue precisamente para cerrar temporalmente aquella puerta que estaba a punto de salirse de control. La curva de los labios de Uchiha Gen se volvía cada vez más fría. Todo está conectado. El llamado yo futuro, la conciencia tras esa puerta, no quiere destruir este mundo. Solo busca un nuevo maestro cualificado, un sucesor lo suficientemente frío, poderoso y capaz de romper todos los lazos, para presidir la próxima ceremonia de apertura a gran escala. Y yo soy el objetivo perfecto que ha elegido. Chilló. Su voz indiferente resonó entre los tronos vacíos. De entre las sombras, una figura emergió silenciosamente. Chiyo Saori estaba arrodillada, con la cabeza gacha ocultando todas sus expresiones. Tu subordinado está aquí. Tengo una pregunta para ti. La mirada de Uchiha Gen se posó en ella, una mirada escrutadora, como si examinara el funcionamiento de una herramienta, carente de cualquier emoción humana. Si ahora supieras que tu maestro, Kitetsu, no fue asesinado por esos 8 estudiantes, sino que se adentró voluntariamente en el fuego para sellar algo capaz de destruirlo todo, ¿seguirías odiando a esos ejecutores? El cuerpo de Chiyo Saori tembló casi imperceptiblemente. Ella se quedó en silencio. Un silencio sepulcral se extiende entre los dos, como si pudiera devorar toda la luz y el sonido. Uchiha Gen no lo presionó, sino que simplemente esperó en silencio. Él necesita una respuesta que determinará su lugar en sus planos. Después de un largo rato, Chiyo Saori levantó lentamente la cabeza. No había confusión en sus ojos, sino claridad y determinación tras la picadura. Odio. Su voz era ronca, pero inusualmente firme. Gracias a ellos, me he convertido en alguien que no se atreve a soñar. Un atisbo de dolor incontrolable brilló en sus ojos, una señal de haber sido despojada de toda esperanza y futuro, que luego se cubrió con una frialdad aún mayor. Pero eso ya no importa. Los sueños que tuve en el pasado ya no significan nada para mí.
Señor Yuan, ahora solo creo que usted puede darme un nuevo sueño. Muy bien. Una mirada de satisfacción apareció en el rostro de Uchiha General. Esta respuesta es más valiosa que cualquier perdón vacilante. Una persona que ha sido completamente destrozada y a la que se le da un nuevo propósito es el cuchillo más afilado e intraicionero. Vuelve a la cámara subterránea donde tu amo se inmoló a la nueva orden. Te atreveré a un anillo nuevo. Extendió su mano derecha, y en su palma, hebras de chakra puro se entrelazaron con la energía del sistema, condensándose rápidamente en un anillo de obsidiana idéntico al de la espada fantasmal bajo el control preciso del sistema devorador de todas las cosas. Pero dentro de este anillo está incrustado un núcleo de pseudo-obsesión formado por el sistema que simula la frecuencia y las fluctuaciones del alma Onikiri. Póntelo, el tono de Uchiha Gen no dejaba lugar a discusión, y en el mismo lugar, con las mismas ofrendas, recrea el ritual de la quema del maestro de entonces. Esta vez, el papel que desempeñarás será el tuyo propio. Las pupilas de Chiyo Saori se contrajeron de repente. Ella comprendió instantáneamente la intención de Uchiha General. No está intentando venderlo, está intentando pescar. En el lugar más estrechamente conectado a la puerta, se utiliza una réplica perfecta para replicar el ritual, atrayendo a la conciencia detrás de esa puerta para que descienda. En ese momento, Uchiha Gen, como líder, ya no responderá pasivamente a la batalla, sino que devorará por completa la proyección descendente como sacrificio. Sí, señor. Chiyo Saori recibió el anillo frío sin dudarlo y se giró para desaparecer en la oscuridad. La cámara subterránea estaba llena de una atmósfera opresiva, tan espesa como un pantano helado. Todo aquí permanece exactamente como era en aquel entonces, y el altar circular carbonizado en el centro parece conservar aún el calor persistente del cuerpo quemado de Onikiri. Chiyo Saori estaba sola en el altar, ahora vestida con la familiar túnica negra que representaba el linaje del maestro ardiente, su rostro cubierto por una máscara fría. En su dedo estaba la réplica del anillo que Uchiha Gen le había regalado. En el altar que tenía delante no había leña, sino los restos de 12 marionetas de huesos de obsidiana que habían sido fundidas para formar un altar falso y que ahora estaban siendo remodeladas. Son los sacrificios perfectos en este gran engaño. Sin encender el fuego, Chiyo Saori simplemente permaneció de pie en silencio. De repente, sentí que algo andaba mal. Una suave brisa soplaba desde la abertura de ventilación de la habitación sellada, pero no fluía a lo largo de su camino normal. Su largo cabello era agitado suavemente por el viento y fluía hacia adelante. El viento sopla en la dirección opuesta. Ella recitó en silencio esta frase profética, que coincidió inquietantemente con su recuerdo del día en que quemaron a su maestra. En ese mismo momento, los restos de las marionetas en el altar ardieron espontáneamente sin fuego. Pero las llamas no ascendieron. En cambio, atraídos por una fuerza invisible, se arremolinaron y convergieron contra la corriente de aire, adhiriéndose a la superficie del altar, formando finalmente una columna de fuego retorcida y en espiral que se elevó directamente hacia la oscura cúpula. Las leyes del tiempo y del espacio están abiertamente distorsionadas en este momento. Chiyo Saori respiró profundamente y comenzó a recitar el encantamiento de sellado que había escuchado cantar a los 8 traidores años atrás en un tono antiguo y difícil. Con cada sílaba pronunciada, la columna de fuego en espiral se hacía más brillante y la sensación desgarradora en el aire se intensificaba. Casi podía sentir un par de ojos observándola y escudriñándola desde más allá de dimensiones infinitamente distantes, atravesando capas de tiempo y espacio. Finalmente, justo cuando la última sílaba estaba a punto de salir de sus labios, sus movimientos muestran un retraso extremadamente leve. No fue que su voluntad flaqueara, sino que una fuerza invisible, tan poderosa que era irresistible, como el mismo río del tiempo, la agarró por la garganta y empuje de sus extremidades. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. En el trono, Uchiha Gen, que había estado monitoreando toda la situación a través de la pantalla de luz del sistema, de repente encogió su Mangekyou Sharingan eterno carmesí al tamaño de agujas. Lo vio todo claramente. Frente a Chiyo Saori, una figura semitransparente emergió lentamente del aire distorsionado. Era la apariencia de un hombre joven, con cabello largo y negro y una mirada resuelta pero ligeramente compasiva. No era otro que el joven Onikiri. Esa persistente sombra del tiempo se extendía lentamente, tratando de agarrar a Chiyo Saori y arrastrarla hacia la columna de fuego invertida.
Esto no es un ataque, es una confirmación. Es la certificación de la ley más fundamental del ritual de sellado. Solo aquellos que estén verdaderamente dispuestos a sacrificar sus vidas por el sello serán reconocidos por el propio ritual y se les otorgará la calificación de nuevo maestro. Si Chiyosa Ori entrara, quizás sería arrastrada a una grieta desconocida por esta fuerza paradójica del tiempo, para nunca recuperarse. En ese momento crítico, Chiyosa Ori en el altar hizo su elección después de una breve vacilación. Cerró los ojos, como si renunciara a toda resistencia, y decididamente dio un paso adelante hacia la columna de fuego en espiral, hacia el fantasma de su amo que se extendía hacia ella, y saltó. Sin embargo, justo cuando su cuerpo se inclinaba y estaba a punto de tocar esa llama espeluznante, Uchiha Gen se ha enfurecido de arrepentimiento. Él nunca abandonó el trono, pero su voluntad y poder ya habían llegado. Ciertamente. Con su mano izquierda formando un sello en el aire, un hechizo de espacio-tiempo extremadamente complejo envolvió instantáneamente toda la cámara subterránea, sellando completamente todas las leyes físicas. Con la mano derecha extendida, el vórtice del agujero negro que representaba al sistema devorador giraba violentamente en su palma. No lo presionó contra una persona ni un objeto, sino directamente contra el distorsionado espacio-tiempo. Sal de aquí. Un gruñido bajo resonó en lo más profundo del alma. Auge. Toda la escena de la cámara subterránea mostró en la pantalla del sistema de Uchiha Gen como si hubiera sido cortada a la fuerza del lienzo con un pincel. La columna de fuego en espiral se solidificó instantáneamente en una escultura similar al vidrio. La figura semitransparente del joven Onikiri dejó escapar un gemido silencioso, desintegrándose pulgada a pulgada en las partículas de tiempo más primordiales. Justo antes de que el cabello de Chiyosa Ori estuviera a punto de tocar las llamas, su cuerpo quedó congelado en el aire por una fuerza absoluta. Advertencia. Plantilla de ritual de causalidad de alto nivel capturada, completitud de la plantilla al 99,9%. Análisis de protocolo en progreso, eliminando los requisitos previos de sacrificio. Se ha actualizado el protocolo de sellado. Se ha generado el nuevo protocolo. El bloqueo espacial se levantó y Chiyosa Ori, que había quedado congelada en el tiempo, aterrizó suavemente en el altar, completamente ilesa. Abrió los ojos un tanto vacío, mirando las llamas que habían vuelto a la normalidad, como si acabaría de despertar de un largo sueño. Ella miró al vacío, sabiendo que Uchiha Gen la estaba observando. Ella no preguntó si la ceremonia había sido un éxito ni tampoco preguntó qué había sucedido recientemente. Ella formuló una pregunta que incluso a ella misma le pareció aterradora, con una voz casi onírica y extremadamente suave. Señor Yuan, dígame, por un momento, ¿realmente quería saltar? 167 Solo un cuchillo obediente tiene derecho a cortar una garganta. Capítulo 167 Solo un cuchillo obediente tiene derecho a cortar una garganta. La mirada de Uchiha Gen era como una púa de hielo invisible, clavándose en el alma temblorosa de Chiyosa Ori. No respondió la pregunta porque la respuesta no tenía sentido. ¿Tiene importancia si quiere saltar o no? Lo importante es que al final ella no saltó, mientras él atrapó lo que quería. Un buen titiritero no preguntará si la marioneta realmente quiere bailar cuando la mueven los hilos. Su voz era fría y carente de calidez, pero tenía cierta magia tranquilizadora. Solo le importará si el baile se ejecuta a la perfección y si complace al público. El cuerpo de Chiyosa Ori dejó de temblar. Ella entendió. El señor Yuan no necesita su confusión ni su miedo. Solo necesita su valor. Este problema fue su última debilidad como Chiyosa Ori. Ve al ojo principal de las ruinas. La voz de Uchiha Gen resonó de nuevo, con un orden incuestionable. El espacio frente al trono se distorsionó levemente y un pergamino de color negro intenso apareció de la nada, flotando frente a Chiyosa Ori. Se despliega automáticamente, su superficie fluye con innumerables runas que son de un rojo carmesí más intenso que la sangre y más oscuras que el abismo. Ese fue un acuerdo de elección final completamente nuevo que había sido alterado y borrado por el sistema, y remodelado por Yuan con su propia voluntad. Implántala en el ojo principal. La voluntad de Uchiha Gen quedó impresa directamente en su mente a través del enlace mental. A partir de hoy, ya no eres la titiritera de Sunagakure ni la sucesora del incinerador. Tu nueva identidad es supervisora de fin de periodo. Esa puerta y todo lo relacionado con ella están bajo tu jurisdicción.
Apenas las palabras salieron de su boca cuando un estruendo ensordecedor resonó desde las profundidades del subsuelo. El suelo de la sala del trono se abrió y 12 golems prohibidos, forjados enteramente con huesos blancos y obsidiana, se levantaron lentamente del suelo. Las cuencas de sus ojos ardían con un fuego de alma azul fantasmal, y el aura que emanaba de cada uno de ellos era comparable a la de una potencia de nivel sombra. Ellos, junto con todas las creaciones prohibidas que dejó el linaje del Maestro Ardiente, están a tu disposición. La voz de Uchiha Gen parecía transmitir una bendición sin igual. Esta es una recompensa por tu baile de ahora. Chiyo Saori hizo una profunda reverencia y ayudó al pergamino que exudaba un aura siniestra. Ella sabía que esto no era solo una recompensa, sino también otro grillete, una etapa más glamurosa y mortal. Un verdadero gobernante nunca se preocupa de que una hoja esté demasiado afilada. Solo prueba si la hoja girará contra su propia mano. Las pruebas apenas comienzan. Ve a la cámara de ejecución. La siguiente orden de Uchiha Gen hizo que el corazón de Chiyo Saori se encogiera de repente. Hay un ataúd de cristal allí, dentro yace uno de los 8 estudiantes que llevaron a cabo el plan de elección final en aquel entonces, el anfitrión que fue más profundamente corrompido por la sombra tras la puerta. Necesito que lo ejecutes personalmente. Hizo una pausa y luego agregó la frase más crucial. Sin marionetas, sin hilos de chakra. Usen sus propias manos. Despojar a la titiritera de sus habilidades más preciadas, obligándola a enfrentarse a sus pesadillas pasadas de la forma más primaria y directa. Este fue el aplastamiento y remodelación definitivo de su voluntad. Tu subordinado, obedece. La voz de Chiyo Saori era completamente plana. La cámara de ejecución estaba fría y húmeda, con solo unos pocos y misteriosos fuegos fatuos en las paredes que proporcionaban una luz tenue. Dentro del ataque de cristal central, un joven con el rostro distorsionado estaba atado por innumerables cadenas negras de encantamientos, con los ojos cerrados, como si hubiera caído en un sueño eterno. Él fue uno de los estudiantes que personalmente subió las llamas en el cuerpo de Onikiri en aquel entonces. Chiyo Saori avanzó lentamente, sintiendo cada paso como si estuviera pisando sus propios recuerdos destrozados. Extendió la mano y sus dedos pálidos y delgados tocaron suavemente la fría tapa de cristal del ataque. En ese mismo momento, la persona en el ataúd abrió los ojos sin previo aviso. Aquellos no eran ojos humanos, sino 2 vórtices negros sin fondo, dentro de los cuales se superponían innumerables imágenes de dolor y resentimiento. Una voz extraña, una mezcla de docenas de voces, emanó de su garganta. Tú también estás esperando ese día, ¿verdad? Esperando que este nuevo amo llamado Xuan se convierta como la puerta, algo que necesita ser quemado. La voz tenía un encanto perverso que penetraba directamente los rincones más ocultos del corazón. Chiyo Saori hizo una pausa por un momento, su rostro aún llevaba esa máscara fría. Ella no respondió a la pregunta, sino que, lentamente, poco a poco, sacó una daga de sus anchas mangas. La daga tenía un diseño extremadamente antiguo y simple, ni de oro ni de hierro, y presentaba un siniestro color blanco hueso. No es un objeto común. Fue la costilla del incinerador de primera generación que ella desenterró de las cenizas del sitio del incinerador original y lo fabricó personalmente. Este es el origen del linaje del Maestro Ardiente, y también un símbolo de su final. PFFT. Sin la menor vacilación, la hoja de hueso atravesó limpiamente el ataque de cristal y penetró con precisión el corazón del joven anfitrión. Pero la fuerza estaba controlada con exquisita precisión. La punta de la hoja solo penetraba 3/10 partes del camino, suficientes para infligir el dolor más intenso, pero evitando hábilmente un golpe fatal. Todo el cuerpo del joven anfitrión se convulsionó violentamente, y sus ojos de sombra duales se llenaron instantáneamente de un dolor sin fin. Chiyo Saori se inclinó, su fría máscara casi presionada contra el ataque de cristal, y susurró como un demonio con una voz que solo ellos dos podían escuchar. No estoy esperando ese día. Quiero asegurarme de que cuando ese día realmente llegue, yo sea quien tome medidas. Después de decir eso, de repente levantó la cabeza, su mirada aparentemente atravesó las gruesas capas de roca y los hechizos de monitoreo invisibles, y chocó ferozmente con el eterno Mangekyo Sharingan en el trono en el vacío. Un cuchillo no debe tener fe. Su voz se oyó con claridad. Pero quienes empuñan el cuchillo deben saber quién es digno de fe. En lo alto de la torre, en el trono, Uchiha Gen observará en silencio todo el proceso a través de la pantalla de luz del sistema.
Sus ojos de llama negra que todo lo consumía no se veía enojo ante la presuntuosa declaración. En cambio, brillaron con extremo aprecio y satisfacción. ¿Lealtad? Eso es demasiado barato. Lo que él quiere es alguien que pueda entender su voluntad y esté dispuesto a convertirse en su pariente en la extensión más extrema de esa voluntad. Se detectó el modelo mental Power Proxy del anfitrión. Cumple con un protocolo evolutivo especial. Desbloqueando datos ocultos. El sonido de notificación fría del sistema resonó profundamente en la conciencia de Uchiha General. Sacó su propio mapa de evolución genética, y en el camino evolutivo que conduce al gene template, Rine Sharingan definitivo, una rama sin precedentes se estaba iluminando silenciosamente. Al final de la rama, se marcó una nueva línea de texto. El ojo del supervisor. La condición de desbloqueo es solo una línea de letra pequeña. Debe ser activada por el portador elegido con absoluta lealtad para matar y voluntad propia. La curva de los labios de Uchiha Gen se volvía cada vez más fría. Parece que es hora de ceder parte del poder real. Solo cuando el cuchillo sienta la confianza de su amo, cortará a los dioses por ti. Esa noche, Chiyo Saori regresó sola a la habitación de piedra que le habían asignado. La habitación estaba vacía y fría como una tumba. Sacó de lo más profundo de su pecho algo que nunca le había mostrado a nadie. Una pequeña marioneta no más grande que un pulgar. La marioneta tenía la forma de un bebé acurrucado, y su material eran los fragmentos del cráneo del recién nacido que había tomado del último alumno de Onikiri. Este es el último vestigio de su convicción interior que la conecta con el pasado. El título bebé yacía tranquilamente en su palma, como si fuera un objeto inanimado. De repente, sus párpados fuertemente cerrados parpadearon muy levemente, casi como si fuera una alucinación. El rostro de Chiyo Saori no era claramente visible en las sombras, pero sus movimientos no tenían la menor vacilación. De repente, sus 5 dedos se apretaron y la marioneta infantil, que representaba el último pedacito de calor, fue aplastada sin piedad hasta convertirse en el polvo más fino en su palma. La ceniza se escurría entre sus dedos. Su rostro permanecía inexpresivo y murmuraba para sí misma con una voz casi inaudible. Tienes razón y... un cuchillo que obedece no cortará a su amo. Pero en lo más profundo del sistema, donde nadie podía ver, se generó silenciosamente una nueva entrada de registro, fuera de los privilegios de acceso de Uchiha Gen. Módulo de aislamiento emocional activado. Progreso de simulación emocional. 67% tasa de sincronización de personalidad objetivo. 89,3%, se ha superado el umbral de la tasa de sincronización, ha finalizado la etapa de influencia pasiva y se ha iniciado el protocolo de asimilación activa. En el trono, Uchiha Gen no tenía ni idea de esto. Acababa de entregar la autoridad del supervisor de la lección final y ahora toda su mente estaba inmersa en otro torrente de datos que acababa de ser completamente descifrado por el sistema. Una sonrisa cómplice curvó sus labios. La plantilla causal extraída del ritual cultural no apunta a ninguna otra dimensión en su nivel más profundo. No es un libro de registro, sino un registro completo de acciones. Un registro de datos que abarca cientos de años desde el inicio hasta la implementación del plan de fin de lecciones. 168 Cuando un cuchillo todavía está envainado, la persona de la que más debemos tener cuidado es del afilador. Capítulo 168 Cuando el cuchillo todavía está envainado, la persona de la que más debes tener cuidado es del afilador. El torrente masivo de datos, lo suficientemente grande como para abrumar el cerebro de cualquier potencia de nivel Kage, surgió a través del mar de conciencia de Uchiha General. Siglos de erosión, docenas de generaciones de planificación, desde una idea inicial loca hasta un ritual tabú que abarcó una era, todos los secretos del plan de la lección final quedaron al descubierto bajo el análisis de su eterno Mangekyo Sharingan. Sin embargo, la mirada de Uchiha Gen no se detuvo mucho tiempo en esas historias sangrientas y esas complejas leyes causales. Su mente, como un bisturí de alta precisión, diseccionó todo el flujo de datos, apuntando directamente a un nodo aparentemente insignificante. En el instante en que Chiyo Saori pronunció las palabras, el que empuña el bisturí debe saber quién es digno de fe, y en el momento en que se activó la rama Ojo del Guardián, el sistema devorador de miríadas de fenómenos experimentó apenas 0,5 segundos de silencio absoluto. Esto no fue un retraso ni tampoco un mal funcionamiento. En todos los intercambios de información desde que Uchiha Gen y el sistema se fusionaron, nunca antes había experimentado este sentimiento.
Fue una pausa que parecía una evaluación. Era como si el sistema no estuviera ejecutando pasivamente su voluntad, sino confirmando activamente un parámetro clave que él mismo había establecido y que estaba oculto bajo innumerables protocolos. Este descubrimiento, como una aguja de acero frío, perforó la confianza que durante mucho tiempo había mantenido Uchiha Gen en el control absoluto del sistema. Siempre se indicaba el sistema como una herramienta que era parte integral de su alma, un arsenal con un suministro ilimitado. Pero en ese momento apareció una grieta en ese entendimiento perfecto. ¿Es el sistema algo más que un simple código de trampa? ¿Podría ser que también esté pasando por un proceso de selección? ¿Cómo seleccionamos al portador de bisturí que esté calificado para manejarlo? Chilló Saori, con su actuación casi perfecta, pasó una prueba que ella misma desconocía. Una escalofriante intención asesina cruzó por los ojos de Uchiha General. Nunca permitiría que ninguna variable escapara a su control, incluso si esa variable era el propio sistema que le daba todo. Chilló Saori. La voz fría resonó directamente a través del enlace mental hacia la cámara de piedra al otro lado de las ruinas. Habiendo terminado la entrega de autoridad, chilló Saori, que estaba a punto de meditar, inmediatamente se levantó, se arrodilló sobre una rodilla y adoptó una postura humilde como la del creyente más devoto. Ve al tercer nivel de las ruinas del incinerador, ordenó Uchiha Gen sin emoción alguna. Según los registros originales del plan de elección final, antes de que el primer incinerador se inmolara, escondió una caja de huesos que contenía la llave del núcleo en la cámara silenciosa de este nivel. Encuéntrala y tráela de vuelta. Sí, señor. Chilló Saori, no dudó ni un instante, su figura se volvió borrosa y desapareció en la oscuridad. En el trono, los labios de Uchiha Gen se curvaron en una sonrisa siniestra. La imagen holográfica de la tercera capa de las ruinas mostró claramente en la pantalla del sistema frente a él. Ese llamado espacio entre aniquilaciones está completamente vacío. El llamado cofre de llaves centrales nunca existió en el primer lugar. Esto es una mentira completa, una trampa elaborada. Para crear esta trampa, incluso instaló 3 capas de Genjutsu Sharingan dirigidas específicamente a las mentes y los sentidos de las personas en la sala de monitoreo de la torre. La primera capa distorsiona la luz y la sombra, creando la ilusión de la existencia de la caja de huesos. La segunda capa simula energía, permitiendo a cualquier ninja sensorial detectar las tenues fluctuaciones del sello. La tercera capa, la más insidiosa, amplifica las expectativas internas y el utilitarismo del investigador, induciéndolo a hacer el juicio que mejor se ajusta a la lógica de hacer una contribución. Lo que quería ver no era si Chiyo Saori podría completar esta tarea ficticia. Lo que quería observar era su reacción más genuina cuando estaba sola, frente a una orden que apuntaba al mérito pero también estaba llena de dudas. Si ella alberga dudas pero aún así obedece ciegamente, y bajo la guía de las ilusiones encuentra una caja de huesos falsa y la trae de vuelta, significa que ha dejado de pensar por completo y se ha convertido en una mera herramienta. Estas herramientas son útiles, pero también frágiles y de valor limitado. Si ella siente la trampa, intenta romper la ilusión o incluso intenta sondear sus intenciones, demuestra que su voluntad rebelde aún prevalece. Un cuchillo así es demasiado afilado y podría volverse contra ti en cualquier momento. Lo que necesita es una tercera posibilidad. El tercer nivel de las ruinas del maestro ardiente estaba tan silencioso que podías escuchar el sonido de tu propia sangre fluyendo. Los pasos de Chiyo Saori eran ligeros y firmes, sin hacer ruido. Caminó directamente hacia el espacio de aniquilación, cada paso preciso como si estuviera medido en un libro de texto. Sus mangas oscuras se balanceaban levemente mientras avanzaba y sus delgados dedos rozaban una dura protuberancia en el interior del puño. Allí, escondidos, había fragmentos de un cráneo recién formado que ella había aplastado y luego recogido nuevamente. Ella no utilizó ningún chakra ni ningún ninjutsu de detección. Simplemente usó esta reliquia, que tenía la conexión causal más profunda con el linaje del maestro ardiente, para percibir el flujo de energía casi inexistente en el espacio circundante con extrema sutileza. El aire estaba estancado. Esto no es normal. El verdadero vacío debe ser fluido. Esta sensación de estancamiento es una ligera reacción repulsiva que ocurre cuando la energía se distorsiona y se cubre a la fuerza. 3 minutos después, se detuvo en la posición preestablecida de la caja de huesos.
Frente a ella se encontró una sencilla plataforma de piedra sin adornos y completamente vacía. Pero en su percepción, la triple ilusión estaba funcionando perfectamente, y una imagen de una caja de huesos que exudaba un aura antigua flotaba silenciosamente sobre la plataforma de piedra, emitiendo una atractiva fluctuación de sellado. Ella miró hacia el vacío como si estuviera examinando un tesoro raro. Después de un largo rato, habló en voz baja, su voz excepcionalmente clara en la cámara de piedra vacía. No hay nada aquí, ¿verdad? Ella no se giró ni le hizo preguntas a nadie. Sus palabras sonaban más como si estuviera hablando consigo misma. Sin embargo, al segundo siguiente, algo inesperado le sucedió al Gen Uchiha. De repente, Chiyo Saori se arrodilló sobre una rodilla y, con su mano derecha, sacó la hoja de hueso hecha de la costilla del primer maestro ardiente de su manga y, sin dudarlo, cortó su palma izquierda. La sangre goteaba, sin salpicar la plataforma de piedra, sino filtrándose precisamente en un rasguño discreto en el suelo. Este fue el último sendero ritual que Onitetsu trazó con los dedos de sus pies antes de prenderse fuego en las ruinas. En un instante, la sangre y los rituales antiguos resuenan juntos. En el aire, anillos de cadenas rúnicas translúcidas, invisibles a simple vista, se extienden como ondas. No fueron activados ni destruidos, sino que solo revelaron brevemente su piedad. Esa fue la ruta de decodificación inversa del protocolo de sellado de triple genjutsu establecido por Uchiha Gen. Ella no estaba tratando de descifrarlo. Estaba utilizando la forma más correcta y profesional para confirmar la existencia de esta trampa a los monitores. Fue un movimiento absolutamente brillante. Ella no obedeció ciegamente las órdenes de reclamar un crédito falso, ni intentó tontamente desafiar la autoridad de su amo. Ella respondió esta prueba perfectamente usando un lenguaje interno perteneciente al linaje del maestro ardiente. Sé que me estás poniendo una prueba, sé que esto es una trampa, pero elegiré usar las reglas que estableces para dar mi respuesta. En lo alto de la torre, en el trono, Uchiha Gen observaba la escena a través de la pantalla de luz. Su Mangekyo Sharingan eterno se redujo lentamente, y un calor intenso se encendió en lo profundo de sus pupilas, originalmente frías. Bonito. Este es el cuchillo que quería. Tan agudos que pueden ver a través de los engaños de los dioses, y tan lúcidos que se dejan sostener voluntariamente en la palma de la mano. Iniciar reproducción de pantalla. Uchiha Gen dio la orden en voz baja. Con su voluntad, el flujo de energía de todas las ruinas del maestro ardiente se revirtió instantáneamente. El tercer piso, que una vez estaba desierto, ahora estaba lleno de innumerables luces y sombras que se cruzaban, y la escena fue restaurada en un segundo a la apariencia de las 12 marionetas prohibidas durante su entrenamiento coordinado hace 7 días. Vaya. 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 12 marionetas esqueléticas, cada una exudando el aura de una potencia de nivel Kage, emergieron simultáneamente de las sombras, rodeando a Chiyo Saori en el centro. De repente, las espeluznantes llamas azules de su alma se encendieron, y una escalofriante intención asesina se fijó en ella, como 12 instructores estrictos esperando su juicio final. La voz de Uchiha Gen, como un pronunciamiento divino, resonó directamente en la mente de Chiyo Saori. Dijiste que un cuchillo no debería tener fe. Pero si un día descubres que ya ni siquiera puedo confiar en mí mismo, ¿seguirás aquí? Esta es una pregunta que no tiene respuesta y está diseñada para perforar el corazón. Chiyo Saori se levantó lentamente, su rostro aún llevaba esa máscara fría. Sin siquiera mirar a las marionetas prohibidas que la rodeaban, con suavidad, pero con una determinación inquebrantable, hundió la espada de hueso manchada de sangre boca abajo en el suelo frente a ella. Su respuesta fue irrelevante, pero su voz atravesó capas de espacio, resonando claramente en los oídos de Uchiha Gen. Una verdadera piedra de afilar nunca tiene miedo de ser cortada. En el momento en que las palabras cayeron, un nuevo registro apareció silenciosamente en la parte más profunda del sistema, un lugar que nadie podía ver. Progreso de simulación emocional. 71% tasa de sincronización de personalidad objetivo. 90,1%, umbral roto, protocolo de influencia pasiva actualizado. Al mismo tiempo, bajo el resplandor de las 12 llamas de las marionetas, por un momento fugaz, una imagen doble extremadamente borrosa apareció en la esbelta sombra de Chiyo Saori, como si un contorno que no pertenecía a este mundo hubiera aparecido, desapareciendo en un instante.
En el trono, Uchiha Gen no prestó atención a esos detalles triviales. Obtuvo la respuesta que quería. Pero esta respuesta, junto con la actuación perfecta de Chiyosa Ori y la evaluación de 0,5 segundos del sistema, todas las pistas convergieron en su mente, apuntando a una paradoja aún más extraña. Recuperó los datos completos del plan de fin de lección que abarcaba cientos de años. La cadena lógica de esa plantilla causal no es una línea recta. Los registros muestran que el evento raíz que llevó al primer maestro ardiente a tener la loca idea de quemar el mundo en realidad ocurrió en el futuro. 169 Algunos fuegos, una vez apagados, necesitan ser encendidos nuevamente. Capítulo 169 Es necesario encender de nuevo el fuego después de que se ha apagado. Futuro. Estas dos palabras eran como dos conos de hierro al rojo vivo, profundamente impresas en lo más profundo de la mente de Uchiha General. ¿Una paradoja temporal? ¿Una inversión de causa y efecto? No, para él, que ya había absorbido parte de la esencia del ninjutsu del espacio-tiempo, la lógica detrás de esto era mucho más extraña que el simple viaje en el tiempo o la profecía. Tiró con fuerza y chocó los tres elementos en el mar de la conciencia. La hoja de respuestas casi perfecta de Chiyosa Ori, la pausa de evaluación de medio segundo del sistema y el archivo fuente del plan de lección final con sus marcas de tiempo desordenadas, como tres estrellas independientes. En un instante, un rayo de luz lógico, que atravesó las eras, atravesó toda la niebla. Finalmente lo entendió. La puerta, la conciencia raíz que dio origen a toda la locura y maldiciones del linaje del maestro ardiente, no proviene ni del pasado ni del futuro. Nació en este momento. Fue concebido a partir del mismo ritual de la muerte recordada. Cada vez que alguien relata la historia del primer incinerador, Onikiri, autoinmolándose. Cada vez que un estudiante recuerda ese desastre por miedo. Cada vez que un enemigo del mundo exterior explora los secretos de este lugar por odio o aprensión y todos esos pensamientos, emociones y recuerdos que se unen están alimentando esa puerta ilusoria. El llamado sello del linaje del maestro ardiente no es más que un intento de encubrir un pedazo de la historia con una restricción más fuerte. ¡Qué ridículo! Es como intentar extinguir un incendio en un pozo de petróleo con agua. Cada esfuerzo solo consigue que las llamas ardan más brillantes. El verdadero sello nunca consiste en olvidar, sino en tomar el control total de la interpretación final de ese recuerdo. Veo y... En el trono, Uchiha Gen murmuró para sí mismo, la sonrisa siniestra en sus labios se ensanchó lentamente hasta transformarse en un fanatismo casi morboso. Levantó la mano como si quisiera agarrar todas las ruinas en su palma. Es hora de cambiar la forma en que el fuego ha estado ardiendo durante cientos de años. Su voluntad, transmitida a través del vínculo espiritual, llegó instantáneamente a cada rincón de las ruinas y quedó claramente impresa en la mente de Chiyosa Ori. Emite mi orden. Todos los aprendices deberán reunirse en la plaza central del primer nivel de las ruinas del maestro ardiente dentro de 1 hora. Preparad el ritual de reinición. 1 hora después. En el centro de la plaza vacía del primer nivel de las ruinas del maestro ardiente, se reconstruyó una enorme hoguera. Esta vez, sin embargo, la hoguera no estaba hecha de madera empapada en aceite, sino de 12 marionetas prohibidas que exudaban un aura siniestra. Los ataron y los amontonaron de forma humillante, como si fuera un montón de basura a punto de ser desechada. Las fluctuaciones del chakra del nivel Kage dentro de ellos que una vez aterrorizaron a todos los aprendices ahora se han convertido en el mejor catalizador. Las docenas de discípulos sobrevivientes del linaje del maestro ardiente estaban parados en el borde de la plaza, sus rostros llenos de sorpresa, miedo y una pizca de expectativa desconcertada. No podía entender por qué este nuevo gobernante quemaría a sus antiguos instructores y pesadillas hasta convertirlas en cenizas. Según su entendimiento anterior, este comportamiento equivalía a una blasfemia. Chiyosa Ori permaneció inexpresiva frente al fuego, vestida con una solemne túnica ceremonial negra. Ella se convirtió en la oficiante principal de este extraño ritual. En su dedo había un anillo que acababa de ser elaborado a mano por el Gen Uchiha. Era una réplica, hecha del material más contaminante de las ruinas del maestro ardiente, con un núcleo de pseudo-obsesión simulado por el sistema incrustado en su núcleo. Advertencia. El anillo de réplica que lleva el objetivo Chiyosa Ori se ha vuelto resonante. Frecuencia de resonancia. 99,7%, perfectamente consistente con el cráneo del recién nacido en la capa inferior del sitio.
Evaluación del estado. El objetivo se ha convertido en la interfaz más alta para la legitimidad en la identificación de la puerta. Durante el ritual, cualquier ligera fluctuación del espíritu erosionará y reemplazará instantáneamente la conciencia de uno. Uchiha Gen estaba sentado en lo alto de la torre, observando fríamente la alerta roja en la pantalla del sistema. Esto también es una prueba. Una prueba definitiva, aún más peligrosa que la anterior en Entre Aniquilación, una prueba que confronta la esencia misma del ser. Lo que quería era un cuchillo que pudiera ayudarlo a enfrentarse a lo sobrenatural y arrebatarles el poder. Encendido. Se dio la orden fría e impersonal. Chiyo Saori levantó su mano, y un grupo de llamas pálidas se encendió desde su palma, aterrizando suavemente sobre la pila de marionetas. Auge. Las llamas se dispararon hacia el cielo, pero adquirieron una forma extremadamente extraña. El viento se detuvo. Fue como si todas las corrientes de aire de la plaza fueron capturadas por una mano invisible y vertidas por la fuerza hacia las llamas. En lugar de elevarse hacia arriba como de costumbre, las llamas formaron un tornado de fuego que giraba violentamente en sentido antihorario centrado en la hoguera. Los estudiantes dejaron escapar jadeos reprimidos, porque esta escena era exactamente la misma que el extraño fenómeno que ocurrió cuando el primer maestro ardiente se inmoló en la leyenda. El viento invertido, símbolo de maldición y desgracia, ha descendido una vez más. Chiyo Saori se encontraba frente al furioso tornado de fuego, su túnica ceremonial negra ondeaba salvajemente en el viento, como si en cualquier momento pudiera ser arrastrada por él y quemarse hasta convertirse en cenizas. Ella permaneció tan quieta como una estatua inmutable. Justo cuando el fuego alcanzó su punto máximo, y las llamas en espiral estaban a punto de tocar la cúpula de la plaza, se produjo un cambio arrepentido. Una voluta de humo extremadamente negro se desprendió de las llamas que se arremolinaban, se condensaba y se retorció en el aire, y finalmente se transformaba en un rostro masculino borroso y dolorido. El origen mismo del linaje del maestro ardiente, Ghostly Blade. Ese rostro, formado de humo, con ojos que fluían con un resentimiento y una locura sin fin, miraba fijamente a Chiyo Saori, susurrando con una voz ronca que parecía perforar lo más profundo de su alma. Traidor, podrías haber sido mi espada perfecta de venganza, ¿por qué servir a un nuevo tirano? El sonido contenía una magia peculiar que accionaba directamente en el nivel espiritual. Los aprendices presentes palidecieron al instante, sus mentes dieron vueltas como si sus sentimientos más profundos de rebeldía y resentimiento se hubieran despertado. El cuerpo de Chiyo Saori se puso rígido por un momento. En el trono, los ojos de Uchiha Gen se entrecerraron levemente y la luz de su eterno Mangekyo Sharingan brilló. Vio que en el instante en que apareció la ilusión de Onikiri, una onda se formó en el alma de Chiyo Saori. El núcleo de pseudo-obsesión del anillo de réplica brilló con fuerza, y zarcillos invisibles de conciencia intentaban invadir su mar de conciencia a lo largo de esta onda. Sin embargo, al segundo siguiente, Chiyo Saori cerró lentamente los ojos. Ella no se echó atrás, no se resistió y no mostró ninguna lucha. Ella simplemente hizo un gesto sencillo. Ella levantó la mano y con calma y decisión retiró el anillo ardiente, que pareció derretirse en su carne. Luego, frente al rostro venenoso de Uiche, movió su dedo. Gritar. El anillo se transformó en un rayo de luz, golpeando precisamente el núcleo del tornado ardiente. No. Un grito desgarrador, ya no era la voz de Uiche, sino un rugido no humano que estaba mezclado con miles de millones de resentimientos y trascendía a incontables tiempos y espacios, estalló repentinamente entre las llamas. Auge. Todo el tornado ardiente parecía haber sido inyectado con un potente veneno, y su color cambió repentinamente de carmesí a un azul escalofriante y misterioso. Ese rostro fantasmal se retorció salvajemente en las llamas azules, y finalmente, lleno de un sinfín de adoración traicionada y resentimiento, se derrumbó por completo y se disipó. Por primera vez, Hombres experimentó el sabor de la traición por parte de su más devoto creyente. Este tipo de daño es mucho más letal que cualquier ataque físico basado en energía. En el trono encima de la torre, una sonrisa de satisfacción finalmente apareció en los labios de Uchiha General. Análisis del concepto de miedo en curso. Análisis del concepto de traición en curso. El modelo emocional del culto abandonado captura. En su retina, la pantalla de luz del sistema, que nadie podía ver, se refrescaba rápidamente.
No he elegido devorar directamente la conciencia de la puerta, ya que eso sería demasiado brutal y derrochador. Él simplemente observará cómo se desarrollaba este drama de traición con fría indiferencia, mientras el sistema devorador de miríadas dentro de su cuerpo, como un receptor de señales altamente eficiente, activaba silenciosamente su modo de absorción pasiva. Cada rastro de resentimiento que escapó del ritual, cada eco persistente contenido en el grito, los fragmentos de conciencia colapsando en las llamas azules, todas estas cosas intangibles e intangibles fueron recolectadas y analizadas con precisión por el sistema, y finalmente transformadas en líneas de datos completamente nuevas, que luego se incluyeron en una base de datos especial llamada plantilla del gen del miedo. Esta será su arma psicológica definitiva para crear, controlar y suprimir a otros rebeldes potenciales en el futuro. Las llamas se fueron apagando poco a poco. La luz azul pálida se desvaneció lentamente, dejando solo un anillo impecable de ceniza blanca pura en el suelo en el centro de la plaza. Las 12 marionetas prohibidas, junto con los siglos de recuerdos aterradores que llevaban, se desvanecieron en la nada. La figura de Uchiha Gen apareció silenciosamente frente al anillo de cenizas. Dio un paso adelante lentamente, se agachó y reconoció lo único que no se había quemado completamente entre las brasas calientes. Un trozo de hueso de dedo tan transparente como el jade. Colocó suavemente el hueso del dedo en la fría palma de Chiyo Saori. A partir de este momento, su voz era tranquila e indiferente, tú también te has convertido en parte de esta leyenda. Chiyo Saori agarró el hueso del dedo que aún temblaba inquietantemente, sus nudillos se volvieron blancos por la fuerza. Miró la reliquia que simbolizaba tanto la nueva vida como el fin. Tras un largo rato, de repente soltó una risa muy suave, una risa con un dejo de autoburla y una sensación de alivio sin precedentes. Ella levantó la cabeza, mirando directamente a los insondables ojos de Uchiha Gen, y por primera vez, preguntó en un tono casi igual. ¿Y tú qué? Cuando te conviertas en leyenda, ¿quién te quemará? Uchiha Gen no respondió. En ese silencioso intercambio de miradas, nadie sabía que en el fondo de las ruinas del Maestro Ardiente, en esa plataforma de piedra fuertemente sellada, de las cuencas vacías de los ojos de aquel cráneo sin vida de un recién nacido, 2 líneas de lágrimas de sangre deslumbrantes fluían lenta y silenciosamente. El líquido rojo intenso no goteaba, ni se evaporaba, ni manchaba los huesos antiguos que había debajo. Flotaban debajo de las cuencas de los ojos, como 2 maldiciones solidificadas, absorbiendo silenciosamente el último rayo de luz a su alrededor, haciendo que la oscuridad absoluta fuera aún más profunda. 170 Aún no estoy muerto, así que no te corresponde recoger mi cuerpo. Capítulo 170 Aún no estoy muerto, así que no te corresponde recoger mi cuerpo. El silencio sepulcral es el tema eterno de la parte más profunda de esta ruina subterránea. Sin embargo, en ese momento, ese silencio sepulcral fue roto por un ritmo silencioso. Uchiha Gen estaba sentado en lo alto del trono de la torre, con los ojos cerrados, pero sus sentidos ya habían penetrado a través de capas de paredes de roca, fijándose con precisión en el cráneo del recién nacido. Esas 2 líneas de sangre coagulada y lágrimas no eran objetos físicos. Advertencia. Se ha detectado un agregado de alta concentración de información de memoria del derivado objetivo Gate Consciousness cráneo de recién nacido, simulado morfológicamente como lágrimas de sangre. Analizando, el contenido de la información es una proyección altamente condensada de causalidad. El sonido de notificación del sistema pasó por su mente, pero Uchiha Gen lo ignoró. Su eterno Mangekyo Sharingan ya había visto la verdadera naturaleza de esa sangre y lágrimas. No son líquidos, sino 2 imágenes futuras que han sido comprimidas a la fuerza, distorsionadas y que han intentado anclarse en la dimensión de la realidad. La primera lágrima revela una ruina en llamas, la aldea de Konoha en ruinas apenas se aferra a la vida en el resplandor del apocalipsis. Chiyo Saori se arrodilló sola en el punto más alto de la roca Hokage, acunando una cabeza cortada en sus brazos. La cabeza tenía los ojos cerrados y su rostro estaba tranquilo. No era otro que Uchiha General. Las pálidas yemas de sus dedos recorrieron suavemente su mejilla mientras susurraba, en un tono que era casi un murmullo, tratamiento de cansancio y alivio infinitos. Lo siento, Xuan. El nuevo orden no puede tener 2 dioses. La segunda lágrima desdibujó aún más la imagen, pero trajo consigo un escalofrío que penetró hasta los huesos. Ese era un vacío sin fin, y el cuerpo de Uchiha Gen se estaba desintegrando poco a poco, convirtiéndose en partículas de luz.
Frente a él, un contorno indistinto iba tomando forma lentamente, y ese contorno extendía una mano, aparentemente queriendo tomar el poder que dejó atrás después de su colapso. ¿Profecía? Un pensamiento frío y burlón surgió en la mente de Uchiha General. No, esto no es una profecía. La profecía consiste en echar un vistazo al futuro tal como es, pero esto se trata de crear el futuro. La conciencia que llamó la puerta, después de sufrir el golpe devastador de la traición, no solo no pereció, sino que desarrolló un método de ataque más avanzado. La intrusión cognitiva. Se pretende implantar una legitimidad para el futuro. Le está diciendo al general Uchiha que su final es la muerte. Le está diciendo a Saori Chiyo que su destino es la traición. Cuando esta racionalidad es aceptada por el subconsciente, será como una semilla que echará raíces y brotará en el suelo de la realidad, guiando finalmente los acontecimientos hacia el guión que ha establecido. Qué insidioso y qué interesante. ¿Quieres hacerme creer que moriré por la misma espada que he afilado? Uchiha Gen abrió lentamente los ojos. Sus profundas pupilas carecían de emoción alguna, solo el siniestro interés de un cazador que ha descubierto a su astuta presa. No es mala idea, pero ha elegido al público equivocado. Al segundo siguiente, su voluntad descendió como un deslizamiento de tierra y un tsunami. En el fondo de las ruinas del Maestro Ardiente, alrededor de la plataforma de piedra que sellaba el cráneo del infante, el espacio tembló de repente. Innumerables cristales de color negro azabache brotaron instantáneamente de las paredes de roca circundantes, extendiéndose salvajemente a una velocidad que desafiaba las leyes de la física, formando una jaula de cristal hermética en un abrir y cerrar de ojos, sellando por completo toda la plataforma de piedra en el centro. Este no es un cristal común y corriente. Su superficie está cubierta de escalofriantes patrones de color negro violáceo. Ese es el chakra purificado de las 10 colas. Transmitir mis órdenes. La gélida voz de Uchiha Gen resonó directamente en la mente de Chiyo Saori a través del enlace mental. Tu subordinado está aquí. Chiyo Saori, que revisaba los restos de la ceremonia al pie de la torre, se detuvo y se arrodilló de inmediato. A partir de este momento, sin mi permiso, nadie, incluido tú, podrá acercarse ni siquiera medio paso al nivel más bajo de las ruinas. Cualquiera que desobedezca será ejecutado. La orden fue concisa y decisiva, sin ninguna explicación. Y sí. Una pizca de duda cruzó la mente de Chiyo Saori, pero no preguntó. Ella había comprendido desde hacía mucho tiempo que cuestionar las intenciones del gobernante era en sí mismo una forma de sobrepasar sus límites. Uchiha Gen no destruyó el extraño cráneo. Una destrucción simple y brutal solo hará que la conciencia de la puerta se retire a un estado más profundo de latencia. Lo que él quiere hacer es jugar un partido más grande. Después de construir la jaula de cristal, controló con precisión el chakra del 10 colas, liberando continuamente en él una fluctuación de energía negativa extremadamente débil pero inagotable. El miedo más puro recolectado de los estudiantes del Maestro Ardiente. Él lo está alimentando. Quería crear una ilusión en la conciencia de la puerta. Que su intrusión cognitiva había tenido éxito, que había plantado semillas de duda y miedo en el corazón de este nuevo gobernante, y que esta jaula era la mejor prueba de ello. Pensará que está erosionando lentamente la realidad y, por lo tanto, expondrá más patrones de conducta y debilidades en su victoria moralista. El tiempo transcurrió en un silencio sofocante. Un día. 2 días. 3 días. El cráneo infantil dentro de la jaula de cristal permaneció en silencio, y las 2 líneas de lágrimas sangrientas habían desaparecido hacía mucho tiempo, como si todo lo anterior hubiera sido solo una ilusión. Sin embargo, a medianoche del tercer día, pista. Se está intentando reactivar el vínculo de alta dimensión entre líneas temporales. Fuerza del enlace. Débil. Finalidad. Recepción de información. Ya llegaron. En el trono, los labios de Uchiha Gen se curvaron en una sonrisa cruel. Este es el momento que estaba esperando. Esta astuta conciencia ya no pudo contenerse y quiso inspeccionar los frutos de su trabajo, ver cómo la atormentaban el miedo y la sospecha. Con un pensamiento, una memoria que había sido preparada en la zona de amortiguación del sistema devorador de miríadas de manifestaciones se activó instantáneamente. Fue un vídeo de casi muerte perfectamente falsificado. En la escena, Uchiha Gen está cubierto de sangre, con el pecho atravesado por una lanza de luz desconocida, arrodillado ante el trono derrumbado, su respiración extremadamente débil.
Su eterno caleidoscopio estaba apagado, como si pudiera apagarse en cualquier momento. Chilló Saori, empuñando una daga de chakra que brillaba con una luz fría, se acercó a él paso a paso. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su rostro estaba marcado por el dolor y la lucha, pero la mano que sostenía el cuchillo permanecía firme como una roca. Este es el guión que la puerta más quería ver, un círculo cerrado perfecto de traición y muerte. Este es también su momento más relajado y menos vigilado. Dentro de la jaula de cristal, una luz tenue resurgió en las cuencas vacías de los ojos del cráneo del infante, mientras se preparaba para recibir y confirmar la herencia final que había anhelado. Uchiha Gen de repente abrió los ojos. En ese instante, lo que giraba en sus ojos ya no era el eterno Mangekyo Sharingan, sino una onda púrpura llena de 9 tomoe. El Rinne Sharingan. Anclaje espacio-temporal. El poder invisible del ojo atravesó instantáneamente las dimensiones, como miles de millones de clavos de acero invisibles, clavando firmemente el recién establecido y extremadamente frágil enlace a través del eje del tiempo al mundo real. ¿Intentó escapar? Demasiado tarde. Sistema devorador, seguimiento inverso. Comando confirmado. Reservas de energía al 100% reabastecidas. Protocolo de reversión de contaminación iniciada. Uchiha Gen no eligió cortar el vínculo ni intentó devorar la conciencia del otro. Su enfoque fue 1.000.000 de veces más brutal, bárbaro e irrazonable que eso. Siguiendo ese hilo anclado de conciencia, vertió frenéticamente el regalo que había preparado de antemano en ese llamado punto de observación futuro. Eso no es energía, ni poder espiritual, ni nada etéreo o intangible. Son 100 kilogramos de células terrestres impuras, altamente purificadas y similares a líquidos. Contaminar una percepción de alta dimensión con la realidad material más sucia, pesada e incompatible con las leyes de la vida y la muerte. ¡Ah! Un grito espeluznante, absolutamente inhumano, surgió repentinamente del cráneo del bebé dentro de la jaula de cristal. Clic, clic, clic. La superficie increíblemente dura del cráneo se cubrió instantáneamente con grietas similares a telarañas, como si hubiera sido sometida a una presión inimaginable de otra dimensión. Al mismo tiempo, en la visión Rinne Sharingan de Uchiha Gen, vio claramente que al final de ese vínculo espacio-temporal anclado, en ese vacío de oscuridad, la mitad de un brazo carbonizado apareció de la nada. El brazo estaba retorcido y marchito, tratando frenéticamente de alcanzar el mundo real, como para arrastrar a Uchiha Gen al abismo. Sin embargo, al segundo siguiente, el movimiento del brazo se detuvo de repente. Parecía como si de repente un peso físico increíblemente pesado lo agarrara y con un grito lleno de conmoción y dolor, fue arrastrado violentamente de regreso a la oscuridad sin fin. La contaminación fue un éxito. Uchiha Gen retiró lentamente el poder de sus ojos y los gritos dentro de la jaula cesaron abruptamente. El cráneo del bebé se había roto en más de una docena de fragmentos, perdiendo por completo toda su vitalidad. Se puso de pie, contemplando las ruinas subyugadas bajo sus pies. Su fría voz resonó en el pasillo vacío, como si declarara a la conciencia desvanecida, y también como si se reafirmara a sí mismo. ¿Quieres verme morir? Entonces te mostraré todo lo que quieras, pero sigo vivo, así que todo lo que veas no cuenta. Un momento después, convocó a Chiyo Saori. Cuando Chiyo vio la jaula de cristal y el cráneo destrozado dentro, sus pupilas se contrajeron casi imperceptiblemente. Uchiha Gen no dio explicaciones. Simplemente tomó los fragmentos de cráneo roto de la jaula y, frente a Chiyo Saori, usó el poder de la miríada de fenómenos para derretirlos y comprimirlos, sellándolos finalmente en un nuevo núcleo de marioneta negra del tamaño de una nuez. Colocó el núcleo aún caliente en las manos de Chiyo Saori. Tómalo. Chiyo Saori sintió un temblor leve, casi conmovedor, en la palma de su mano, y las puntas de sus dedos temblaron ligeramente de manera involuntaria. La próxima vez que quiera llorar, la mirada de Uchiha Gen cayó sobre su rostro, tranquila y profunda, que llore por nuestros enemigos. Chiyo Saori presionó con fuerza el núcleo, y la sensación palpitante pareció encontrar su hogar, desapareciendo instantáneamente. Ella bajó la cabeza profundamente y respondió con un tono firme sin precedentes. Sí, obedeceré tu voluntad. Después de decir eso, respetuosamente dio un paso atrás y se dio la vuelta para irse.
En el instante en que se dio la vuelta, nadie notó que en lo profundo de la manga de su amplia túnica de sacrificio, una brizna de un remanente casi insignificante de una marioneta prohibida, que había sido recogida durante el último sacrificio de reignición, estaba ligeramente cálida, como si respondiera a algún llamado de una fuente distante y compartida. La sala principal quedó en silencio. Uchiha Gen se recostó en el trono y sacó el informe final del sistema devorador universal. Se ha completado el acuerdo sobre contaminación inversa. Objetivo: 100 kilogramos de células de impurezas líquidas. Estado: inyección exitosa. Sin embargo, al final del informe había una línea de letra pequeña que hizo que las cejas de Uchiha Gen se fruncieran ligeramente por primera vez. Comentarios de seguimiento. La sustancia objetivo no fue completamente absorbida por la conciencia de la puerta ni repelida por el espacio-tiempo de dimensiones superiores, sino que, desapareció.